El Consejo de Ministros aprobó hoy la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, una medida que, como suele ocurrir en estos casos, ha levantado más de una reacción y no precisamente de aprobación generalizada. La iniciativa, impulsada por Yolanda Díaz y respaldada por Pedro Sánchez, llega en un momento de gran debate y, aunque se presenta como una victoria para los sindicatos, la realidad en el terreno laboral podría ser bien diferente. Aplausos y sonrisas en el Consejo, pero como siempre hay que ver cómo se traduce en la práctica, en la realidad parlamentaria, de sufrimiento a la que está sometida este Ejecutivo. Será Carles Puigdemont quien decida si este proyecto avanza o no avanza en su trámite parlamentario. Hay muchas incógnitas y en ciertos sectores la reducción de horas es vista casi como una utopía. Lo que parece un capricho de Yolanda Díaz, al que Pedro Sánchez se pliega con gusto, no está siendo tan bien recibido por todos los miembros del Ejecutivo. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha perdido el pulso que mantenía con la vicepresidente. Cuerpo, que se había mostrado reticente a aprobar una medida de este calado, sin un análisis más exhaustivo. Y aunque el texto se ha cocinado en las oficinas de trabajo con la firma de los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, no ha contado con el respaldo de la COE y de CEPIME, que lejos de sentir que ha habido un diálogo social fructífero, hablan más bien de un monólogo social en un claro reproche al consenso alcanzado. Este acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que llega un año después de haberse iniciado el debate, tiene por objetivo su implementación antes del 31 de diciembre de este año, de este 2025, tal y como establecen los compromisos en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. Sin embargo, para que esto sea una realidad, el texto debe pasar aún por una larga tramitación parlamentaria. Primero, deberá recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico Social. Posteriormente, el Congreso será el escenario en el que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva. En paralelo, hoy hemos conocido los datos del empleo correspondientes al primer mes del año. Las cifras de enero no son especialmente alentadoras. España ha perdido 242.000 empleos en su peor enero desde la pandemia, con una subida del paro de casi 39.000 personas en tan solo un mes. Los cotizantes descienden, los parados aumentan, la cifra de desempleados supera ya los 3,9 millones y más de 700.000 fijos discontinuos están inactivos. Mientras tanto, los contratos firmados, solo 2 de cada 10, son indefinidos a tiempo completo. La destrucción de empresas sigue su curso, ya son más de 46.000 desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa. Unos datos que reflejan la situación del mercado laboral y la nula estabilidad que se ofrece a los trabajadores. Sin embargo, desde el Ejecutivo la respuesta no cambia, es la misma. España va como un cohete. Bueno, si es un cohete, parece que todavía no hemos alcanzado la órbita. Muy buenos días, comenzamos este martes día 4 de febrero recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Juana de Valois. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo estaremos pendientes de lo que sucede hoy en ese Consejo de Ministros, luego analizaremos esa rueda de prensa, sobre todo fijándonos como siempre en las preguntas de los compañeros, sobre todo en un día en el que esta misma mañana, hace cuestión de una hora, hemos conocido que Cristina Álvarez, esa asesora de Moncloa, pues ha sido imputada por tráfico de influencias. Recordarán como el pasado mes de diciembre declaró como testigo, estaba en el punto de mira por ser un alto cargo de Moncloa trabajando para los propios beneficios e intereses privados de la mujer del presidente del gobierno. Enseguida se lo contamos porque en el día de ayer además también observábamos como la UCO había detectado en el móvil de Víctor de Aldama diferentes mensajes de Begoña Gómez. Hablaremos de ello, hablaremos de inmigración ilegal en un momento en el que Junts está pidiendo la gestión de esta competencia, de cómo Emiliano García Paje ha llamado xenófobos a este partido que es la pata del Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que dependen la mayoría de los trámites parlamentarios y de muchos más asuntos. Así que quédense con nosotros en estas 2 horas en las que, como ven, nos acompaña Julio Rizal, que actualmente le tengo castigado, no puede hablar por unos problemas técnicos. Enseguida le podrán todos escuchar y le preguntaremos por lo que ha sucedido a nivel político en estos últimos días. No puede hablar porque ustedes no le van a escuchar, pero sí comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos
buenos días, al que nuestros espectadores sí pueden oír. Lo siento, don Julio, lo siento por usted. A ver, yo venía muy tranquilo Puedes esta decir mañana. lo que quieras, que no te va a decir Exactamente, nada. no puede rebatirme. Yo venía esta mañana tranquilísimo, haciendo mis cosas mañaneras, y me he encontrado con dos declaraciones que me han llegado al corazón. Una de un tal Pedro Sánchez, diciendo que el escudo social va de maravilla, más o menos, no son textuales las palabras. ¿Qué oración rezas por la mañana? Dice Julio que qué oración rezas por la mañana. Ángel de la Guardia, dulce compañía, no me dejes, está en catalán por eso. Y después me encontraba otra frase de estas, no sé qué ministra era porque no reconozco casi ninguna ya. Desde que se me fue mi querida Calviño me he perdido mucho. Y queda Yolanda, pero eso no me interesa. Una que ha dicho que la precariedad en España estaba al mínimo, la precariedad laboral. Entonces he usado el comodín del amigo, que es mandar un mensajito a José Ramón Riera, y entonces esto no falla nunca, porque en el tren me han ido legando datos. Hombre, uno que no me hacía falta que me legara, porque ya me había mandado él, sobre el escudo social, que lo comenté ayer, es que los impuestos, desde que está Pedro Sánchez, han subido un 41%, la pensión media un 31%, o sea, jubilados y jubiladas, como dicen ahora, solo habéis perdido un 10% si solo contemplamos impuestos. Si además de eso contemplamos lo que ha subido la bolsa de la compra, la electricidad, entonces ya os han dado en fila india, ¿eh? Pero bueno, y el salario medio, esto ya es para desquiciarse de risa, un 18%. O sea, 41% de impuestos, 18% salario medio desde que está Pedro Sánchez, para felicitarle. Pero en cuanto a la precariedad es brillante, porque José Ramón me ha dicho lo siguiente. En diciembre se desafiliaron a la Seguridad Social 150.126 personas. En enero 210.455. Es decir, en 2 meses hemos perdido 360.000. Eso es ir como un cohete. Pero además, los afiliados a la Seguridad Social, porque tú has hablado de paro, yo hablo de Seguridad Social y así no hablo de lo mismo, son 20.990.000 y pico. Pero de estos, solo 16.500.000 más o menos son los fijos continuos, o sea, los que tienen contrato serio. Es decir, el resto, más de un 40%, son precarios. Señora ministra, 40 y pico % precarios es la precariedad mínima como récord. Hay que tener vergüenza, y ya se ve que esta ministra, ni esta ni el otro, tienen ninguna. Ahora sí, don Julio Ariza puede hablar. Muy buenos días. Qué bien, por fin. Joder, hemos levantado el castigo. Rebate ahora, si quieres. Me sentía censurado. ¿Cómo te voy a rebatir si es el sentido común personificado, hombre? No, y con José Ramón los datos también. No, estás bien informado. Claro. No, iba a partir de una realidad que yo el otro día lo comentaba en el programa de Luis del Pino, y es recordar que yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, porque como todo pasa a tal velocidad que casi nada ya nos deja una huella en el alma ni en la memoria, pues recordar que vivimos en un país donde cuando el COVID hizo los estragos que hizo y había una carencia de médicos, de enfermeras, de sanitarios, de celadores, y las cosas estaban muy complicadas porque había muertos. Bueno, pues aquí pedimos públicamente que los liberados sindicales, que se contaban por miles, se reincorporaran a su trabajo para poder sustituir a esas personas que estaban cayendo como moscas, que realizando su trabajo se ponían también enfermos o morían, y había un déficit de personal sanitario gordísimo. En ese momento nosotros recordamos que había miles de liberados sindicales de comisiones obreras y de UGT que no iban a trabajar y sin embargo seguían cobrando su sueldo y ocupando ese mismo puesto de trabajo. Y entonces pedimos a esos señores que hicieran el esfuerzo de ser solidarios con sus compañeros y con el resto de la población y que se incorporaran a su trabajo, médicos, enfermeras, no se incorporó ninguno. Ninguno. Vivimos en esa misma sociedad que ha olvidado eso y que cuando veía la manifestación de esos 200 este fin de semana en Madrid, de comisiones y de UGT, debería estar recordando eso, que esas personas y esas organizaciones, con innumerables casos de corrupción, con una democracia interna inexistente, esas personas no quisieron ser solidarios en los momentos más duros para la población española del COVID. Segunda cuestión, algo muchísimo más reciente. Antes de ayer se publica que la Guardia Civil
ha explicado cómo tiene una sección dedicada específicamente al rescate de personas y que esa sección no fue llamada a Valencia hasta el cuarto día después de producirse la riada. Bueno, eso desde cualquier punto de vista se trata de una omisión clara del deber de socorro. Teniendo los medios para poder ayudar a esas personas, no se tomaron las medidas para hacerlo. Teniendo los medios y la obligación de hacerlo, no se hizo. Y fruto de eso, hubo muertos, hubo personas que fallecieron. Bueno, pues vivimos en un país que cuando te asomas a las encuestas hoy mismo, ves que el Partido Socialista, el que ha hecho y el que ha actuado de esa manera con el pueblo español y en este caso con el pueblo valenciano, sigue teniendo el reconocimiento y el voto de millones de personas. Bueno, pues al menos que cuando salgamos por ahí, vayamos por ahí, tengamos nuestras tertulias, nuestras conversaciones en el mercado, en el bar o en la calle o en la plaza o donde sea, recordemos a la gente en qué sociedad vivimos, por si hay alguna oportunidad de que algunas personas de esa sociedad abran de una puñetera vez los ojos. Enseguida saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta misma mañana. Antes vamos con una de las noticias más actuales de esta misma mañana, que es esa decisión del magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, que ha imputado a la directora de Moncloa, que habría trabajado para Begoña Gómez, a Cristina Álvarez, por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Los mismos delitos, además, por los que está siendo investigada la propia Begoña Gómez. El magistrado pide además el registro de todas las llamadas de Álvarez, que está llamada a declarar el próximo 28 de febrero. El juez Peinado reclama ese registro completo de llamadas, tanto realizadas como recibidas por Cristina Álvarez desde su nombramiento hasta el día de hoy, en lo que respecta a su número personal y también a los propios teléfonos que se encuentren vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, al empresario Juan Carlos Barrabés. También pide las llamadas entre la directora de programas de la Presidencia del Gobierno y los teléfonos vinculados, atención, a Indra, Google, el IE Africa Center, la Fundación Caixa, Telefónica o cualquier otra empresa que haya ejercido de patrocinador de los másters o cátedras en los que participó la propia mujer del presidente del Gobierno. Esto se produce además 24 horas después de conocer cómo los móviles que la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil, ha intervenido al presunto cabecilla de esta trama, Víctor de Aldama, de conocer que contienen mensajes de la propia Begoña Gómez. Vamos a verlos. Los móviles de Víctor de Aldama, que están siendo analizados por la Guardia Civil, siguen revelando información crucial. Según señala Libertad Digital, el comisionista guarda en sus dispositivos conversaciones y mensajes con la mujer del presidente sobre el rescate de Air Europa, la filial de Globalia, Wacalúa y la Organización Mundial del Turismo. Además, por primera vez han salido a la luz WhatsApps escritos por la propia Begoña Gómez. Estos mensajes salpican a la que fuera directora de Wacalúa, Leticia Laufer. Según señala el Confidencial, la mujer del presidente se mensajeaba con Laufer en junio de 2020, fecha en la que Moncloa negociaba el rescate de Air Europa. Unos mensajes que supuestamente llegaron a Víctor de Aldama a través de una captura de pantalla. Justo en esas mismas fechas, Begoña Gómez tuvo una reunión secreta con Javier Hidalgo, consejero delegado de la aerolínea, en la que también participó Víctor de Aldama. Meses después, el Gobierno salvó la aerolínea con una inyección de 475 millones de euros públicos. Hace tan solo unos meses, Leticia Laufer negó en el Senado haber actuado de enlace para rescatar Air Europa. Sin embargo, estos mensajes ahora cuestionan su versión y deslizan que habría actuado de intermediaria entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Y atención, porque la UCO también ha hallado mensajes intercambiados entre Víctor de Aldama y Reyes Maroto. Entre julio de 2020 y octubre de 2022, la entonces titular de Industria intercambió con el comisionista hasta 42 mensajes. Unos WhatsApps que desmienten al actual portavoz del PSOE madrileño y que demuestran que sí existía una relación personal entre ella y Víctor de Aldama. Se intercambiaron emails, hablaron por teléfono e incluso se reunieron en persona con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa. Pero parece que Reyes Maroto ha olvidado todo esto porque hace tan solo unos días declaró que no sabía si conocía a Víctor de Aldama en persona.
Y saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta mañana para debatir los diferentes asuntos del día. Unai Cano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy y buenos también días. nos acompaña en esta mesa Julián Victoria, él es el vicepresidente de Vox en Madrid, que se estrena precisamente en este programa. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un orgullo estar hoy aquí representando estos ideales. El placer es nuestro. Bueno, os pregunto en primer lugar por lo más inminente, por esa cuestión de Cristina Álvarez, porque aquí lo que se trata es de saber si hubo precisamente también un uso indebido de cargo público para fines privados. Hay que recordar que Cristina Álvarez entra en el organigrama de Moncloa en julio del año 2018, después de una relación muy estrecha con la mujer del presidente del Gobierno, con Begoña Gómez, con la que además trabajaban juntas en Inmark, y el propio exvirrector de la Complutense de Madrid testificó ante el magistrado que Begoña Gómez solía presentarse en la Universidad Complutense de Madrid con la propia Cristina Álvarez, es decir, estaríamos hablando que podría haber ejercido como la propia secretaria personal de la mujer del presidente. Bueno, esto ya no llama la atención, ¿no? Porque digamos que no es un caso aislado en un entramado de corrupción en el que el presidente del Gobierno es el número uno de la trama. Con lo cual, esto es una prueba más de todas las tropelías que está cometiendo el Gobierno, me atrevería a decir, más corrupto de la historia de España. Otro tema que está investigándose, como tantos otros, como las maletas de Delphi, como el caso Koldo, como todo lo que lleva haciendo desde que accedió al poder ilegítimamente engañando a los españoles, y por tanto, un día, Dios mediante y Vox presente, Pedro Sánchez estará sentado en el banquillo de los acusados. Unai. Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que es una trama de la cual cada vez vamos conociendo más detalles y siento que a partir de enero, a raíz del año nuevo, se había olvidado un poco, siento que también a nivel judicial se había frenado un poco toda la trama y ahora estamos conociendo nuevas revelaciones que están poniendo una vez más al Gobierno contra la espada y la pared. Ayer mismo supimos detalles nuevos que son bastante reveladores, como por ejemplo que el propio Aldama, del cual habían querido vender la imagen de que era un farsante o que prácticamente todo lo que decía era mentira, y se habían tratado de alejar de él, que en numerosas ocasiones había estado en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, pues demostró que una de las cosas que había comentado era ciertas y que tenía conversaciones de Begoña Gómez en su teléfono móvil, tal y como ha volcado la UCO, en la que ella directamente estaba negociando con Globalia en pleno rescate de Europa. Por lo tanto, es un escándalo del cual podemos llegar hasta muy lejos y además, una vez más, centra todos los focos sobre la figura de Pedro Sánchez, que podría ser, una vez más, la persona que conocía todo y gracias a la cual se llegaron a dar ciertos pasos, por lo tanto sería el principal implicado. Me resultó curioso escuchar ayer la entrevista de Isabel Díaz Ayuso, si no me equivoco fue en Telecinco, el momento en el que comentó que sus conversaciones con Pedro Sánchez habían sido eliminadas. Eso me resultó bastante revelador. No sé si es cierto, porque luego he escuchado a algunas personas añadir contexto a esta información, que cuando tú eliminas un teléfono móvil, todas las conversaciones para ti y para las personas con las que habías hablado son eliminadas. Esto no sé si es cierto, pero lo que sí que está claro es que resulta muy extraño que a la vez que el fiscal general del Estado, en plena investigación, ha eliminado su teléfono móvil o lo ha sustituido eliminando todos los mensajes, han sido otros muchos cargos importantes del Gobierno que también están bastante enfocados o bastante cercanos a ser imputados por estos escándalos de corrupción, hayan seguido los mismos pasos, ¿no? Y también la pregunta que yo me gustaría lanzar al aire es si algo de todo esto tiene también que ver con esa compra o esa ejecución o esa toma que se ha llevado a cabo de Telefónica, ¿no? Porque también existían rumores de que el anterior presidente de Telefónica estaba por la labor de colaborar con la justicia y, sin embargo, ahora quien han puesto es mano derecha del Gobierno, exdirector de Indra, por lo tanto, en ese sentido lo van a tener mucho más sencillo. Lo de los móviles no sé, pero tengo experiencia, al revés de lo que dices, porque yo tengo aproximadamente o las cosas que mando, tengo unos 800 contactos en distintas listas y alguna vez me quedo asombrado porque hay un señor que no me responde, sin haberse borrado nada. Y me da la sensación de que no, y entonces me dice, cuando consigo hablar con él, que cambió de número, o cambió de teléfono, o cosas así. Y siguen los anteriores. O sea, con lo cual tengo que borrarlo, claro. Mandar cada día no sé cuándo un vídeo a 800 y pico, ocupa, tengo que borrar, o sea, me resultaría raro. Sigue si haces una transferencia de cuenta, por así decirlo, donde el propio usuario diga, vale, pues mi nuevo número de teléfono es este otro, y entonces recuperas también parte de todo lo que ya tenías almacenado en tu anterior WhatsApp, por así decirlo. Sí, pero si te desapareces de aquel, es que la excusa que no sé es una excusa, pero me dicen, cambié de teléfono, cambié de número, entonces claro, entonces te mandan el nuevo, y lo anterior sigue allí, o sea,
la ristra de WhatsApps Claro, con el pero envío de cada eso, día eso sigue puede allí. deberse a que el anterior quizás se queda en stand-by, sin embargo igual hay casos en los que el anterior se No le sé. asigna a otra persona y ahí sí que hay un O vacío. sea, lo que sí Además está de un claro es propio que terminal nuevo. tú puedes borrar los mensajes de otros si lo haces inmediatamente. Claro, claro. Pero tiene que ser muy inmediatamente. Pero porque los eliminas para des- ti, no para la otra No, y para persona. el otro también. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, pero los Pero tienes una hora. 3 minutos. Bueno, es una hora. me Claro. extrañaría que fueran 3 minutos, porque alguna vez que metes la gamba, muy poco tiempo, porque de el todas último que te ha formas. llamado es al que le mandas el mensaje al que querías y te das cuenta que has equivocado, intentas y a veces lo borro y me contesta el otro diciendo que me has dicho. Digo, pues sí, lo he borrado. Porque pone mensaje eliminado. A lo mejor es la inteligencia marroquí que le está ayudando a eliminar los mensajes de todo el mundo. Ahí Bueno, hay hubo una reunión cositas. recientemente con... La RLI más bien, ¿no? Estaba intentando confirmar cuánto es el tiempo para Una hora, poder es una hora. eliminar. Una hora, efectivamente. ¿Una hora? Una hora, Pues eso es. eso será teórico. Yo puedo asegurar que eso es mentira. No, en WhatsApp no. En WhatsApp es una hora siempre. Una hora. Pues a mí me ha pasado esto. Pero a mí me dice que lo he eliminado. Pero se elimina O que solo no para lo ti, a lo elimino. mejor Claro, no para el no resto. para el No, otro. una hora para mí. Una hora para el A resto ver, y tú una cuando hora quieras. para que tú puedas eliminar el mensaje que Para le los has dos. enviado a otra mí y al persona. resto. Eso es, Exacto. Eso es. Mi experiencia dice que eso Puedes no es verdad. equivocarte y en vez de darle a eliminar para Puede todos, ser que darle a Franca eliminar sea el para ti. único que puede eliminar No, que te mensajes de creas tú lo que te WhatsApp. dice esto. A propósito de WhatsApp, sabes que tenemos una cuenta en WhatsApp, como la de Telegram. Sí. Tienes una cuenta de WhatsApp. Y eso hay es, un sí. código QR que por lo visto si lo ponemos y la gente pone su telefonito, porque encontrar la cuenta Julio Ariza en WhatsApp No es muy fácil. es muy complicado, porque WhatsApp se encarga de no ponerlo demasiado fácil. Pero si simplemente cogen el teléfono, lo enfocan a ese QR, no sé si lo podemos hacer. Ahí lo tienen. Y, Ahí lo tienen. A ver. Yo creo que desde donde estamos posicionados Va a ser actualmente difícil, muy en lejos. esta mesa va a ser complicado, pero ustedes si en sus hogares imitan a don Julio Ariza Sí. con su televisor, que seguramente lo tengan más cerca que nosotros, les saldrá Sí, directamente. sí, Lo ha conseguido. perfectamente. Canal público, Julio Ariza. Bueno, pues si hacéis eso, le dais a unirse y ya está. Arriba a la derecha, compartir, y ya está. Y os engancháis al canal de WhatsApp, que podéis encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, el comunicado que han hecho los compañeros de Gallardo y... ¿Quieres hablar sobre ello? Sí, Pues tras una Pero breve pausa de una publicidad, pregunta. que les invitamos Una en pregunta la que corta. aprovechen. Lo que pones en WhatsApp también lo pones en Telegram. vamos O sea, a ver. que no hay que estar en los todo dos. lo que pongo en Telegram lo pongo en WhatsApp. En WhatsApp, como es Vale. mucho más, en este momento, mucho más pequeño, porque es muy difícil entrar en la cuenta esta de WhatsApp, todavía no estoy proyectando todo lo de Telegram. Vale. Pero en el momento en que crezcamos en WhatsApp, que ahora hay 7.000 personas en la cuenta de WhatsApp, son muy poquitas personas, pero las suficientes para atenderles. Entonces yo ahí sí que proyecto artículos y me parecen especialmente interesantes. Y sobre lo que ha sucedido en Vox con Juan García Gallardo, habla don Julio Ariza, pero tras una breve pausa de publicidad. En esta pausa les invitamos a que se apunten a la próxima actividad del Club de Amigos, que va a ser el lunes 24 de febrero. Se va a ir a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Se estarán preguntando. Pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli. Vamos a subir por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas y tabernas, de sus pastelerías y sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles más famosas de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Todas las actividades del Club de Amigos tienen las plazas limitadas, así que llamen cuanto antes para reservar la suya en este número de teléfono, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Apunten, repito, 91 616 2464. Publicidad y aquí seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Abrimos ya página política.
Antes nos fijamos en las encuestas, concretamente en una media de encuestas que lleva hoy el periódico El Debate a su portada, porque en el día de ayer veíamos diferentes sondeos. Pues esta bien es la media de todas las encuestas de Electrocracia, que sitúa a Pedro Sánchez apenas a 10,5 de bajar la barrera del 28% en intención de votos. Seguiría el Partido Popular en cabeza y atención, porque lo que se ha observado en estos últimos estudios demoscópicos es que Vox cosecharía más del 15% de las papeletas. Esto además ocurre con polémica, porque en el día de ayer veíamos cómo estaban las relaciones entre Partido Popular y Vox. Esta misma mañana, de hecho, Alberto Núñez Feijóo ha concedido una entrevista donde se le ha preguntado directamente por lo que él ha venido a denominar como esa oposición de tumbona y dedo levantado. Justo, además, en el mismo día en el que se conocía que en la Junta Electoral Central se había decidido excluir al partido de Santiago Abascal. Vox ha competido desde el principio en inferioridad de condiciones al tener que hacer frente a todo tipo de obstáculos mediáticos y políticos. Ahora el viento sopla a su favor y el bloqueo se hace más evidente. A nadie se le escapa que el tablero político está cambiando en Occidente. Las fuerzas conservadoras pisan con fuerza. La victoria de Trump en Estados Unidos ha hecho saltar todas las alarmas en la izquierda y en el centro derecha del viejo continente, que temen que una opción similar llegue al poder aquí. Ocurrió con Marine Le Pen en las elecciones de Francia, con la extraña alianza entre el partido de Macron y la extrema izquierda de Mélenchon, y ocurre ahora en Alemania con la fuerte subida de la AfD. España no es ajena a ello. Los estudios demoscópicos muestran que el único partido que crece en los últimos tiempos es Vox, y lo hace a un ritmo muy rápido. Según Electomanía, la formación de Abascal ha pasado del 9,7% del voto al inicio de 2024 al 15,6% que tendría ahora. Medios como El País o la SER también contemplan esta fuerte subida de Vox, situándole en un 14,2%, un dato que le convertiría en pieza indispensable de un potencial gobierno de coalición con el PP. A medio y largo plazo, las perspectivas de la formación de Abascal son muy positivas. Los porcentajes de intención de voto son altísimos entre los jóvenes, un 27% entre los de 18 y 24 años y un 19% hasta los 35. Estos datos preocupan al PP y al PSOE, que vuelven a alcanzar un pacto para dejar a Vox en fuera de juego. En esta ocasión, la tercera fuerza del Congreso queda excluida de la Junta Electoral Central, ya que PP, PSOE y Sumar se han repartido los 5 asientos que corresponden a la Cámara Baja. Dejar fuera a Vox del órgano que se encarga de garantizar la limpieza de los procesos electorales. A Vox, a la tercera fuerza nacional. Todo para darle el representante que ahora mismo tenemos a Sumar. Bueno, nos parece una vergüenza que demuestra que a la hora de la verdad siempre, populares y socialistas están de acuerdo en casi todo. Son dos caras de una misma moneda y sobre todo en este caso nos preocupa la desilusión y la decepción que esto puede provocar en millones de votantes del Partido Popular. El PP ha negado el pacto y asegura que no negocia con el PSOE desde la llegada de Escrivá al Banco de España. Sin embargo, no sería la primera vez que el PP excluye a Vox en el reparto institucional. Lo hizo el año pasado con el reparto de puestos en las mesas de las comisiones del Congreso, por ejemplo, prefiriendo que la izquierda tenga más asientos antes que dar representación a Vox. Mientras tanto, la formación de Abascal pierde a algunos de sus integrantes, como es el caso de García Gallardo, que ha renunciado a todos sus cargos por desavenencias con la dirección nacional. Gallardo se negó a firmar la expulsión de 2 procuradores de Castilla y León que, a juicio de la cúpula, habían intentado socavar a la formación. En España, como en Europa, se hace todo lo posible para que el soberanismo no dé un puñetazo sobre la mesa. Esta es la situación. Julio, ¿qué opinas de esa salida de García Gallardo? Que yo creo que hay que dar toda la información de las cosas. El tema, Junta Electoral Central. Es decir, cada vez que el Partido Popular ha aceptado, por la presión del socialismo, renovar una institución, la hemos perdido. Y muy específicamente hemos perdido la última instancia que permite a un señor que tiene 176 escaños convertirse en un dictador, que es el Tribunal Constitucional. Porque no es que la Fiscalía dependa del presidente del Gobierno, es que el Tribunal Constitucional depende del presidente del Gobierno y ahí se ha terminado. Es decir, ahí se ha terminado el Estado de Derecho, la separación de poderes, la capacidad de una sociedad democrática para defenderse de una dictadura, de un autócrata. Se ha terminado.
Luego hay otras instituciones, y está el Tribunal de Cuentas, está el Consejo General del Poder Judicial, está el Tribunal Supremo, está la Junta Electoral Central. Bien, la Junta Electoral Central efectivamente no estaba renovada desde antes del 23 de julio. Y el Partido Socialista y los comunistas, que son lo mismo, estaban presionando para renovar la Junta Electoral Central. Ahí caben dos actitudes. Es decir, oye, mira, si renovar la Junta Electoral Central va a suponer que la Junta Electoral Central, el único cambio que va a tener es que de estar 4 partidos representados van a estar solo 3 y vais a dejar a Vox, que es la tercera fuerza, fuera, yo no asumo la renovación de la Junta Electoral Central y poneros como queráis, ya me diréis qué vais a hacer. Actitud del PP. El PP dice, no, hombre, es que claro, es que si hacemos eso, entonces nos van a dejar a nosotros fuera. O sea, al final acabarán buscando una argucia para que ni siquiera el PP esté representado en la Junta Electoral Central. Bueno, esa es una actitud que yo no comparto. Primero porque van a tener que asumir un desgaste si hacen eso y están ellos solos, los de Sumar y el PSOE, en la Junta Electoral Central, que específicamente en la Junta, que es la que tiene que velar por la transparencia, la limpieza de las elecciones, sería muy grave. Por tanto, yo le hubiera dicho, si soy el PP, le hubiera dicho, oye, no, a mí no me excluyes al tercer partido de este país. Yo no entro en la renovación si no me garantizas que vamos a tener representación los que actualmente tenemos representación. Así de sencillo. Y no lo ha hecho, sabiendo, como saben, que a quien dejan fuera aceptando la renovación es a Vox. Entonces tú luego podrás vestirlo como quieras. No se puede decir directamente que el PP haya negociado la exclusión de Vox, eso no es verdad. Pero sí se puede decir que aceptando la renovación de la Junta Electoral Central, el PP sabe que se excluye a Vox. Y acepta eso. Entonces, hay que explicarlo para que la gente lo tenga específicamente y lo sepa muy concretito. Ese fue el argumento de las comisiones del Congreso, exactamente igual. Claro. La amenaza al PP y el PP dijo, no, que no nos dejen fuera, quedaos vosotros fuera que sobráis. García Gallardo es un chaval joven al que tiene vocación política, que es nombrado, pues no sé si dirigente de Vox en Castilla y León, un partido que está digamos, en formación y que tiene que ir acopiando gentes lo más valiosas posibles, a veces a mucha velocidad sin poder determinar sus verdaderos motivos para entrar en organizaciones, etc. Bueno, ese crecimiento rápido hace que entren en los partidos y en este caso en Vox muchas personas de cuya auténtica motivación no sabes nada, ¿vale? En el caso de García Gallardo parece un abogado brillante, un chaval joven, tal, no sé qué, y se encuentra esta persona con que es vicepresidente de algo que él probablemente no había ni soñado, vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Muy bien. Y a partir de ahí pues empieza a funcionar, etcétera, etcétera. En un momento determinado hay 2 procuradores, porque él ya no forma parte en ese momento del grupo parlamentario. Cuando se rompen los gobiernos autonómicos, García Gallardo expresa sus discrepancias con esa posición que, por cierto, ha sido avalada con el paso del tiempo y se ha visto que fue una posición, la de Vox, estratégicamente absolutamente acertada, y García Gallardo fue uno de los que se opuso a esa decisión, pero la acató. Y ahora sale 2 personas, uno se llama Javier Teira y la otra señora se llama Ana Rosa Hernando, estas 2 personas que me parece que están aquí, sí, que son procuradores porque alguien con la forma de designación que tiene Vox de sus candidatos los designó. Esa forma de designación que sirvió para que ellos fueran procuradores es la que ellos ahora critican y dicen que esa forma de designación que no es democrática, es la que se utilizó para que vosotros fuerais procuradores, Ana Rosa y Javier Hernando Teira. Es la que se usó con vosotros. Bueno, ahora puede ser que no os guste, pero el grupo parlamentario que ha expresado una nota que no puede ser más directa y más clara y que os he puesto en el grupo de Telegram. El grupo parlamentario les dice a estos señores, oiga, ustedes han cometido varias faltas muy graves y por tanto este grupo parlamentario, que lo forman 9, 10, no sé, 11 personas, las que sean, ha tomado la decisión por unanimidad de echarles a ustedes el grupo, expulsarles del grupo por sus faltas muy graves. Y los señores dicen,
que no se van. Y García Gallardo, que es portavoz de ese grupo, dice que él no firma eso, contra la opinión de todos sus compañeros, que afirman que esos dos señores han cometido faltas muy graves. Esa es toda la historia. Es decir, si tú vas a jugar, mira, hay algunos que hacen atletismo y corren los 100 metros. Eso no tienen que ponerse de acuerdo con nadie. Tienen su modelo de entrenamiento, etc. Pero si juegas en un equipo de balonmano, sabes que juegas en equipo. Como no juegues para el equipo y con el equipo, estás perjudicando objetivamente a tu equipo. En un partido político yo no pertenezco a ninguno. No puedo pertenecer, porque tengo una forma de ser, una forma de pensar, no me permite pertenecer a un partido político, porque muchas veces estoy de acuerdo, en unas cosas sí, en otras cosas no. Ahora sí, ahora bien, tengo muy claras cuáles son mis ideas más importantes y las que quiero que estén representadas políticamente. Por eso le doy un apoyo manifiesto y público tantas veces al partido Vox. Porque creo en unas determinadas cosas que son las que defiende Vox. Cuando estos señores, Ana Rosa y Javier, entran en Vox, seguramente es porque creen las mismas cosas que yo y las quieren impulsar y las quieren representar. Y se ven designados con esos procedimientos, insisto, que ahora ellos critican, para hacer esa defensa. Ahora les ha parecido que su posición personal es más legítima y más importante que la defensa en conjunto de esos intereses. Y eso es lo que está pasando, bueno, y pasa en todos los partidos, pero en un partido de reciente creación y que se constituye a toda velocidad y que integra personas a toda velocidad, es muy normal que ocurra. Pero también es muy normal que haya una dirección que sea en ese aspecto contundente, porque si no una orquesta se convierte en una jaula de grillos que no puede prestar el servicio que tiene que prestar. Entonces, simplemente yo le digo a García Gallardo que ha hecho muy bien, ha sido muy, como dice Esparza en su tuit, muy gallardo en su decisión de dejar el acta, porque si no estás de acuerdo en una cosa, lo mejor que puedes hacer es dimitir e irte. Pero Ana Rosa y Javier deberían tomar la misma decisión y ponerse a pensar un poquito, porque quizás el daño que están haciendo es tremendamente injusto respecto a cómo se les trató en un momento determinado en esa organización y lo que van a hacer con el resto de compañeros que quedan al albur de que la gente pueda pensar que, bueno, que eso es una no democracia, que la dirección es no sé qué, hablan del honor, tal. Pero por favor, si nadie está explicando las cosas que han pasado en ese grupo parlamentario, que además en todas partes cuecen habas, tener un poquito de dignidad. Entonces yo creo que eso, bueno, ayer hubo un vídeo de Ignacio Gil Lázaro, que es el responsable de Vox en Valencia, muy clarividente, y os recomiendo la nota que ha enviado el grupo de Vox en Castilla y León, que os va a dejar la cosa muy clara. Eso no significa que temas como este no sirvan a los enemigos del partido, a los que en este momento están muy temerosos de que Vox siga creciendo electoralmente, para aprovechar para arrearle todo lo que puedan. Bueno, todo lo que puedan arrearle a Vox en este momento va a hacer más fuerte a Vox. Les va a hacer más fuertes, porque la gente comprende que hay una ola en el mundo que está con los principios, con las ideas, con lo que Vox ha defendido durante los últimos 10 años. Julián. Sí, por alusiones y priorities, Alba, Julio, contesta a los dos temas que han surgido. El primero, dice Feijóo que somos una oposición de tumbona. Sí, puedo confirmar que somos una oposición de tumbona, es decir, de tumbar a la izquierda sus políticas y sus tentáculos. Cuando hablo de la izquierda me refiero a toda la izquierda, a la roja, a la rosa, a la morada y al azul, especialmente el azul, que durante 50 años ha estado repartiendo todas las instituciones del Estado con el Partido Socialista y nos lleva los dos de la mano al borde del precipicio. Con lo cual, sí, Vox, lenta pero inexorablemente, ya habéis visto que somos el partido más votado entre los jóvenes, no hay otro escenario, Vox acabará gobernando España y acabará este movimiento de salvación nacional corrigiendo el rumbo tan pernicioso al que nos dirigimos. Y el tema de García Gallardo, en general, todos los temas parecidos que han surgido en el partido, solo decir que los partidos políticos son organismos vivos y, por tanto, evolucionan, se implantan y se adaptan a las realidades políticas. Y puede ser el caso que en algún momento dado una persona pues ya no casa, ya no se identifica o discrepa de esa evolución lógica y normal que ha experimentado el partido. Con lo cual, las discrepancias que surgen en los partidos no es que son normales, es que son necesarias, porque enriquecen el debate político y la vida interna de los partidos para afrontar soluciones, digamos, ágiles, efectivas
y definitivas para los problemas que van surgiendo los españoles. Con lo cual, ya digo, las discrepancias son normales y son necesarias, debe haber, porque si no seríamos pues, un partido con un dictador y 800 millones de palmeros y de ovejas. Entonces, en Vox, como debería ser en el resto de partidos políticos, no sé si lo es, la verdad lo dudo en el Partido Socialista, en el Partido Popular, sin criterio tampoco creo que pase, pero en Vox hay discusiones, hay debates, hay posturas, oye, pues yo opino esto, yo opino lo otro, pero luego se adoptan decisiones y esas decisiones hay que seguirlas porque somos un partido evidentemente jerárquico y por tanto después del debate se toma una decisión y la decisión hay que ser consecuente con ella, puedes estar de acuerdo o no en tu fuero interno. Juan en este caso ha tomado la decisión de abandonar pues, por esas discrepancias, es perfectamente normal, nos pasará a todos o no, pero todos estaremos o no estaremos y lo importante es el proyecto y no las personas. Incluso el propio Santiago Abascal el otro día, hace poco dijo, un día yo no estaré, un día también estaré mayor, no podré dedicarme a esto, no seré necesario y yo también me tendré que irme y no pasa nada, porque nosotros estamos aquí por unas ideas, no por unas personas. Unas ideas que, como digo, representan un movimiento de salvación nacional. Todo lo que pueda perjudicar a ese movimiento de salvación no debe hacerse porque es la única herramienta útil que nos hemos dado los españoles para salvar este país. Con lo cual, sin perjuicio de eso, a Juan, por supuesto, desearle todo lo mejor en su vida personal. Es un chaval, un tío muy preparado, solvente, sé que no va a tener ningún problema en su vida personal. De hecho, sé que hace poco fue padre, todas mis enhorabuenas y muchas bendiciones para esa bella familia y todo lo mejor para el futuro que le depare la vida. Brevemente, Unai, ya vamos cerrando este tema. Sí, muy brevemente por añadir respecto al tema de Gallardo, yo sí que creo que al final cuando eres un partido nuevo, un partido joven y un partido que está ilusionando a tantos españoles, tienes que partir de la base de que la complejidad de unirte a una causa, no única y exclusivamente por vivir de ello, sino porque realmente lo sientes y estás dispuesto a transformar el país es mayor y la responsabilidad que tú asumes es mayor. En el Partido Popular y en el Partido Socialista también hay cambios constantemente, de voces muy importantes. Hemos visto, por ejemplo, con gente que ha dominado el discurso en el Partido Popular como Cayetana, pasar de estar en el ostracismo a estar en lo más alto, a volver al ostracismo y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia que creo yo que es fundamental entre Vox y otros partidos, en concreto PP y PSOE, que son quienes llevan gobernando el país 40 años? Pues que cuando el Partido Popular tiene desavenencias con algún líder o está buscando otra vía para acercarse a lo que ellos creen que puede ser el poder, hablan con él y seguramente tendrán un lobby, una agencia o una eléctrica en la que enchufar a determinados candidatos o excandidatos y tener un sueldo de 5.000, 6.000 euros al mes para que no critiquen al partido y eso no se convierta en tema nacional que trate de dañar políticamente a la formación. Sí que por añadir me gustaría felicitar ahora públicamente a la figura de Carlos Hernández Quero, que ahora ha entrado en el comité de Vox y que es una figura excesivamente preparada, una de las voces, una de las mentes más brillantes del Congreso de los Diputados, que creo que va a dar muchísimas alegrías, que conoce sobre todo los temas sociales que más están afectando a los jóvenes como la vivienda mejor que nadie y que estoy seguro de que en el futuro va a dar mucho que hablar este líder político. Y por finalizar, si quieres añadir, yo quería también, en referencia a lo que estábamos comentando de las palabras de Feijóo, siento que el Partido Popular ahora tiene miedo porque está viendo que Vox ya no solo crece entre los menores, entre los jóvenes de 18 años, sino que Vox ahora mismo es el partido más votado hasta los 34 años. Hasta los 34 años Vox es el partido por el que más apuestan, la diferencia hasta los 24 es aberrante, está cerca del 30% y el PP está en torno al 11%, o sea, es más del doble. Los jóvenes en Valencia, que es donde se produjo la Dana y donde ha estado el foco durante bastantes meses, se calcula que casi el 50% de jóvenes en estos momentos votarían a Vox, el 44,5% si no me equivoco, y el Partido Popular pues hace años que abandonó la batalla de las ideas. Yo siento que está bastante preocupado porque esto se le está empezando a venir en contra, sobre todo por la ola internacional soberanista que estamos viendo y ahora mismo está sufriendo mucho porque están llegando a acuerdos que muchas veces les perjudican a nivel electoral, como el mini decreto ómnibus que firmaron recientemente, digamos que aceptando las ideas que una semana anterior habían rechazado, como el palacete para el PNV, subidas de impuestos, etcétera, pues están un poco desnortados, digamos. No, muy rápido. Yo es que de todo eso lo que más que nada huelo a elecciones. O sea, tengo la sensación de que ahora mismo lo que hay es mucho nerviosismo en el PSOE y está atacando directamente a Feijóo ya en persona. Y Feijóo tiene, como se ha visto esta mañana, es que ha sido la primera pregunta de la entrevista, la sobre Vox. O sea, que ahí ahora se trata de un poco irle pegando palos al que tienes al lado para quedarte solo en la salida del caballo. Me da la sensación. Por lo demás, lo único que me ha chocado a mí son unas declaraciones que no sé si son verdad, sobre alguien de Vox diciendo que esos dos diputados tendrían que dimitir porque el acta no es suya.
Esto no sé en Castilla y León cómo funciona, en el resto de España el acta es del diputado, ¿eh? Y además por mandato imperativo de la Constitución. Con lo cual, entienden que se le ha votado más al partido que a ellos. Ya, pero eso es entender, puedes entender lo que quieras, pero la legalidad es muy clara. O sea, cuando tú eres diputado, te pueden colocar en la lista de la manera más aviesa que quieras, pero en el momento que te votan, tú tienes una... Ese debate lo tuvimos con José Luis Ábalos también. Claro, con todos. Pero claro, yo sé lo que ocurre en Cataluña porque me ha tocado ser diputado díscolo también, con lo cual sé cuando le ganan los palos qué quiere decir, y en el diputado nacional, porque no me ha tocado, pero lo sé, el acta es del diputado. Y es más, los partidos, al menos algunos que yo me sé, no es el caso de Vox porque no lo conocía internamente, pero sí el PP, te querían hacer, y creo que el PSOE también hacía, pero no sé, te querían hacer firmar un acta de renuncia, pero que era absolutamente inválida. De hecho, si no la firmabas no eras diputado, pero era absolutamente inválida. Porque en Navarra Suma, uno de los casos. Hablemos ya de otro partido, que es el de Junts. Esta misma mañana hemos conocido cómo la mesa del Congreso de los Diputados ha tramitado esa cuestión de confianza que exigía el partido de Carles Puigdemont ya en el pasado mes de diciembre y que el Partido Socialista aceptaba tramitar una vez que desde Junts se confirmó ese apoyo al ya llamado decreto mínimos. Las fechas que se barajan para su debate, el 25 de febrero o el 11 de marzo, todo va a depender de cuando Junts lleve esas iniciativas a debate. Mientras tanto, lo que exigen desde el partido de Carles Puigdemont es tener el control total de la inmigración en Cataluña y tenerlo además en un mes. En el plazo de un mes. Ese es el nuevo calendario que Junts le marca a Sánchez para sentar las bases de un pacto por la inmigración. Hace unos días la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, desvelaba algunos de los puntos del pacto secreto a cambio de trocear el decreto ómnibus. Y la cesión de las competencias en materia migratoria para los Mossos era uno de ellos. Con esto, insisten en Junts, tendrían en su mano el control sobre quién entra o sale de su territorio, pero también le permitiría a la Generalidad de Cataluña emitir los documentos de identidad que hasta ahora tramita la Policía Nacional. En el Partido Socialista no aclaran nada sobre los acuerdos. Cuando lleguemos a un acuerdo con Junts o con cualquier otra formación política con representación en el Parlamento, lo sabrán y en este momento no hay nada que decir. Pero Junts sube ahora la apuesta y le pide a Sánchez negociar también la reducción de la jornada laboral para los catalanes. Junts el que no farà en cap cas és resoldre les diferències que puguin tenir el PSOE i Sumar. La nostra prioritat serà que el decret de reducció de la jornada laboral s'adeqüi a la realitat del teixit econòmic català. Sánchez busca contrarreloj tener amarrados los 7 votos de Junts en el Congreso, pero los de Puigdemont insisten. Las esperanzas de avanzar con el Partido Socialista son pocas e inciden incluso en la idea de que siguen siendo espiados por parte del CNI. Para Junts hay todavía más exigencias hacia Sánchez. Primero, que haga lo posible porque el catalán sea reconocida como lengua oficial dentro de la Unión Europea. Y segundo, insisten en un encuentro o una fotografía en Waterloo que en el Gobierno por ahora minimizan. Ha sido el propio presidente del Gobierno en el que ha dicho en alguna intervención pública que él no tendrá problema en verse en su día con los líderes independentistas, que eso será un signo más de normalidad. Pero dicho esto, pues esa fotografía no me parece esencial y no me parece en este momento que sea prioritaria. Insisten en Junts que si Carles Puigdemont no se ha beneficiado todavía de la amnistía, al menos que le permitan una amnistía política. Bueno, ahora debatimos sobre esa posible cesión por parte del Gobierno a Junts en lo que se refiere como a esa competencia de inmigración. Antes vamos con los datos reales porque el mes de enero se ha terminado hace apenas unos días. Marín Vallejo, muy buenas tardes. Y parece que España vuelve a ser el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. Más llegadas sobre todo a Canarias y por la vía marítima. Sí, así es, Alba. La inmigración ilegal sigue siendo uno de los principales problemas de España. Llevamos ya poco más de un mes de este nuevo año, pero ya ha salido el balance de llegadas realizado por el Ministerio del Interior. Este en concreto corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de este mismo año. En total, en el primer mes del 2025 han llegado un total de 5.456 ilegales, lo que supone un 32,4% menos que en el mismo periodo pero de 2024. Unos datos que podrían reflejar alivio para muchas personas, pero con los que hay que fijarse en las rutas. Por vía marítima, a la península y a las Islas Baleares han llegado 609 ilegales, un 13,1%
7,4% menos que el año anterior. Por la misma vía, en Canarias han llegado más de 4.700, lo que supone una bajada también en comparación al año pasado. Sin embargo, como vemos, Canarias sigue siendo la ruta con más llegados de toda España. Esa tendencia de bajada termina si hablamos ahora de la situación en Ceuta y Melilla. Por vía terrestre han llegado 95 ilegales, poco más un 2% que el año pasado, en 2024. Hay que recordar que al cierre del 2024 Canarias batió todos los récords en este sentido. Al archipiélago llegaron más de 40.000 inmigrantes, lo que supuso la mayor cifra de toda la historia. En el lado contrario nos encontramos con el resto de Europa. En 2024 entraron casi 240.000 ilegales, un 39% menos que en 2023. Todo esto según datos de Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras. La mayoría de los inmigrantes ilegales que llegaban a otros países europeos eran sobre todo procedentes de países como Túnez o Libia. Y ahora la ruta favorita de estos inmigrantes es Canarias. No conocemos todavía los datos de este año, pero se prevé que la tónica sea la misma, baja de la Unión Europea y subida sobre todo en la ruta canaria. Gracias, Marín. Estos son los datos y encima de la mesa ese debate de la cesión de la competencia de inmigración a Cataluña, que desde luego parece a todas luces una concesión muy grave, porque estaríamos hablando del control de las fronteras de una comunidad autónoma y quizás también la reversión del propio orden constitucional tal y como lo conocemos hoy en día, Unai. Sí, y ya no solo por eso, porque yo creo que el tema de la constitucionalidad a este gobierno no le importa mucho, sino porque en base a la inmigración ilegal en España desde hace años ya existe un negocio montado que afecta a miles y miles de personas, a miles y miles de bocas alimentadas, de personas vinculadas sobre todo al Partido Socialista. El otro día estaba yo investigando sobre cómo estaba funcionando la inmigración en Canarias, que es el principal epicentro y donde peor lo están pasando, y di, por ejemplo, con una ONG que se dedica, y además presume de ello, a conseguir vivienda para inmigrantes ilegales, que de hecho el año pasado consiguió a más de 800 inmigrantes vivienda. Bien, pues ahora resulta que esa ONG, con dinero de subvenciones que ha recibido del gobierno, que ha recibido en los últimos años 57 millones de euros, ha comprado un total de 100 viviendas para poner los alquileres a 300 euros. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, porque sabes que están llegando inmigrantes ilegales, no hay sitio ya para meterles en los centros, pese a que cada vez va mayor financiación a estos centros para que sigan llegando muchos, pero los que no entran, con las ayudas sociales que se les está destinando desde el gobierno, pueden pagar los alquileres de 300 euros para vivir en viviendas que ha comprado una ONG, cuando, por ejemplo, el mercado de la vivienda en España está como está totalmente destruido, ¿no? Y esto es solo una pequeña parte para que se vea que esto afecta a muchas cosas, pero si nos vamos directamente, a mí que me gusta mucho seguir los sucesos, a cómo está ahora mismo la actualidad a nivel de seguridad en el país, es catastrófico. En Barcelona en los últimos 5 días ha habido 5 homicidios, 3 en Badalona, que es donde supuestamente tienen un alcalde que está alineado y que está peleando, luchando contra la inmigración. 5 homicidios, 1 por día. Y se sabe que 4 han sido cometidos por inmigrantes y el quinto no se sabe de dónde procede, porque todavía no ha sido detenido, pero todo apunta a que podría ser lo mismo. Entonces es una situación para la cual, si no ponemos freno ya, vamos a estar totalmente perdidos, porque otros muchos países en Europa ya están reaccionando, bueno, en Occidente en general, y estamos viendo a Donald Trump como a base de negociación está consiguiendo que México, con un gobierno de izquierdas, ponga hasta 10.000 soldados a controlar su frontera, Canadá más de lo mismo, pese a que la inmigración canadiense no suele provocar estos problemas, y Meloni, tras meses de lucha, incluso tras haber sido imputada, si no me equivoco, ha conseguido ya por primera vez que los inmigrantes empiecen a quedarse en sus lugares de origen. Por lo tanto, el único que no está dando pasos hacia adelante, sino hacia atrás, es el gobierno de España, y esto nos va a condenar a que ya más pronto que tarde seamos la única entrada a Europa y tengamos evidentemente más problemas que el resto de países. Pero eso es justo lo que está, para mí, en modo de ver, es lo que está dando alas a lo que es la derecha en Europa para ir ganando cotas de poder. Efectivamente. Porque es que por mucho que se empeñe un señor político en no ver la realidad está en la calle. Hombre, es evidente que en los barrios mejores de Madrid, Barcelona, Zaragoza, etcétera, eso no se nota nada. Donde viven los políticos, claro. Es más, puede ser una gran ventaja, porque debes tener mano de obra barata para que te limpien el coche. Pero fuera de esto, la gente que vive donde vive, es decir, los que tienen menos posibilidades de tener a quien les limpie el coche, pues se encuentran en el barrio que hay gente sanísima, pero auténticos problemas. Solo hay una manera en la historia de evitar eso, que es lo que se llama la inmigración legal, que para eso la inventaron. Es más, mientras sigan hablando de inmigración ilegal o como la quieran llamar, quiere decir que estamos ante una ilegalidad. Pero me parece que eso es una cosa que no se ha descubierto ahora,
Es decir, España es un coladero y a ver hasta cuánto dura, y eso es una cosa, y la otra cosa son las competencias a Cataluña, que me parece que no tienen mucho que ver con esto. Lo de las competencias de Cataluña, yo he preguntado y a mí me dicen, no ellos que se las quieren, sino gente que de alguna manera sabe algo de derecho constitucional, que es absolutamente imposible. O sea que tú no puedes ceder todas las competencias en inmigración porque son competencias estatales, de la misma manera que no podrías ceder competencias de defensa o algún otro tipo de esas cosas. Entonces supongo que ahí se va a hacer el típico apaño que se ha hecho como con otras cosas, que es jugar con las palabritas, sí, pues que los pasaportes los controle tal, o sea, una serie de cosas. Y lo termina avalando el Constitucional de Conde Pumpido. Bueno, sí, pero llega un momento que hay cosas que no puede avalar, porque es que todo se ha visto. A ver, hay cosas que no puede avalar porque en la Unión Europea, que puede ser ahora mismo casi lo mismo que España, es decir, un desastre el gobierno europeo, pero allí algún abogado serio puede haber. Entonces, bueno, la amnistía coló, puede colar todo. No ha colado nada, la amnistía no ha colado nada, ni siquiera ha llegado. O sea, pero se va a ver, vamos. Veremos si llega, pero está claro que ahora mismo tú le dices a la Unión Europea que un país de la Unión Europea cede las competencias, que en teoría algunas casi están reservadas a la Unión Europea, a una parte del país, y probablemente te dirán que por aquí verdes las han segado. Pero claro, eso es una batalla que dura tiempo. O sea, entre el Junts y el PP y el PSOE, lo que hay es una suerte de engaños mutuos y un ropaje exterior para vender esos engaños. Hombre, está claro que estamos avanzando hacia una separación de hecho, pero en el fondo a la mitad son engaños todo. Pasa que hay quien quiere dejarse engañar. Julián. Yo, estando totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado de la inmigración ilegal, y además un dato más, y es un dato que se comenta poco, pero es que hay que contraponerlo contra el que acabamos de ver. Cientos de miles de inmigrantes ilegales entran en España, pero es que el año pasado 500.000 jóvenes se fueron de España. 500.000 de jóvenes de talento que había costado formar en colegios, en universidades, talento preparado, 500.000 jóvenes que estaban listos para entrar al mercado laboral, unos como trabajadores, otros como empresarios o autónomos o emprendedores, se han ido a enriquecer y hacer prosperar a otros países. Significa que estamos perdiendo gente cualificada, talento que necesitamos, ¿y a quién estamos trayendo a cambio? A los que en el mejor de los casos nos ayudan a montar un kebab, pues es bastante preocupante, porque el talento preparado de este país se está yendo y estamos trayendo mano de obra no cualificada, que además, según como lo intentan vender, es mano de obra esclava, porque los quieren traer para... No, es que hay que pagar las pensiones. El otro día leí que necesitamos 250.000 inmigrantes al año para que el sistema de las pensiones sea sostenible. Una pregunta, ¿el paro va por 3 o 2,5 millones de parados? ¿Por qué no sacamos esos 250.000 que necesitamos trabajando de los parados? ¿Por qué tenemos que traerlo de fuera, mano de obra poco cualificada? El paro vete más a 4 millones. Estamos fuera del tiempo, nos vamos a la segunda pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. Llegamos al Ecuador de este programa y lo hacemos saludando al presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. El placer, como sabe, siempre es nuestro. Bueno, este fin de semana en Vox van a terminar por todo lo alto con esa primera cumbre de Patriots que se va a celebrar aquí en Madrid esos días 7 y 8 de febrero bajo la presidencia ya de Santiago Abascal. No sé si nos puede adelantar más detalles de esa agenda. Bueno, lo que sabemos es lo que ya se ha comentado, ¿no? El primer día hubo una avalancha, ¿no?, de peticiones para poder estar en esa cumbre que organiza nuestro grupo europeo, que es Patriot, donde tenemos la suerte de que Santiago Abascal es el presidente de la tercera fuerza política europea y que evidentemente eso nos da pues un gran impulso y que pone a España en un lugar inmejorable. Y hemos visto como incluso los concejales, los diputados, pues han tenido problemas reales para poder estar allí, para poder sacar su entrada. O sea que podemos decir que las previsiones que teníamos, que ya eran muy buenas de por sí, pues han sido totalmente sobrepasadas. Estamos hablando de la tercera fuerza política del Parlamento Europeo y lo que se pretende también mostrar en esta cita de que estamos y de que existe una alternativa a esa coalición de populares y también de socialistas en Bruselas. De hecho, este fin de semana también va a estar Marine Le Pen o Víctor Orbán. Por supuesto. Lo que pasa es que el Partido Popular pues siempre elige a los socialistas cuando tiene que hacer lo que sus votantes le piden, porque se lo piden y además porque se presenta con ese programa electoral
para las diferentes elecciones, pero llegado el momento pues vuelven a pactar con el Partido Socialista para que nada cambie, y especialmente esto es dañino pues para los sectores más productivos en la región de Murcia, como puede ser el del campo, que el Partido Popular pues ha puesto a Teresa Rivera a dirigir el futuro del campo cuando ha sido una ministra muy sectaria y que ha hecho un daño especialmente grave al levante español. Pero por contra el Partido Popular pues podía haber elegido alinearse con los patriotas de las diferentes naciones y hacer sin duda alguna, una política beneficiosa para Europa y sacarla de la situación económica en la que está, que a día de hoy Europa la están convirtiendo en un museo, deslocalizando nuestras producciones y enviándolas a terceros países que compiten en desigualdad de oportunidades. Tenemos unos burócratas en Europa que no defienden Europa, parece que están más interesados en defender a terceros países. No sé si ha podido escuchar unas declaraciones de Emiliano García Paje esta misma mañana, donde ha dicho que los de Junts estaban todavía mucho más a la derecha del propio partido de Vox, que ellos realmente sí eran unos xenófobos en relación a esa intención del partido de Carles Puigdemont de asumir las competencias de inmigración. ¿Cómo lo valora? Bueno, es evidente, ¿no? Junts es un partido y Puigdemont es un golpista confeso, que es una persona que tiene que dar cuentas en la justicia. Ha hecho uno de los mayores atentados contra la nación que revolverse contra la misma. A día de hoy sigue fugado, es un prófugo de la justicia y lo que es deleznable es que el Partido Socialista se haya abierto directamente a negociar con una persona que prometió en campaña electoral traerla a España y que pagase por todos y cada uno de sus crímenes. A día de hoy es el que decide los designios de nuestra nación junto con el resto de partidos que básicamente se dedican cada día que están en el Congreso a atentar contra la unidad nacional. Partidos de ese corte tienen que ser ilegalizados porque democráticamente no es sano que paguemos a señores que lo único que quieren es destruir nuestra nación y evidentemente esto ya pasa en otros países como puede ser Portugal, donde los partidos separatistas pues evidentemente no tienen ningún tipo de cabida y no son legales, o como pasa por ejemplo también en Alemania. Aprovecho para preguntarle por la situación de Murcia. Estamos hablando de más de 13.000 millones de euros de deuda y que además a día de hoy todavía no hay presupuestos generales. Bueno, el Partido Popular está en una situación que de verdad es bochornosa. Una región como nuestra, con un déficit tan grande, que a final de año del año 2024 ha tenido que pedir un crédito a corto, que se lo tuvo que autorizar el Gobierno Nacional para poder pagar también a los funcionarios, si no, no podían pagar de 900 millones de euros, pues a día de hoy está tranquilo, seguimos sin presupuestos, los presupuestos prorrogados, que evidentemente en la región no se puede mantener en el tiempo por el déficit de gestión durante 30 años, y nosotros somos muy claros respecto a nuestra postura. Para que Vox esté en unos presupuestos tienen que ser revertidas las políticas que nos hicieron salir de los gobiernos, que es aceptar el reparto de inmigrantes ilegales, y el Partido Popular tiene que entender que todos los compromisos con Vox, muchos de ellos firmados, se tienen que cumplir. Y uno de ellos, por ejemplo, pues es el cierre del centro de Mena de Santa Cruz, que a día de hoy el Partido Popular lo ha ampliado e incluso tiene proyectada una piscina. Estamos hablando de que cada mena nos cuesta en la región de Murcia en torno a los 5.000 euros, lo cual es una barbaridad. Y nadie entiende que si fuera un niño noruego no hiciéramos todos los esfuerzos posibles para devolverlos con sus padres. Y eso es lo que pedimos nosotros con un plan de devoluciones a sus países de origen, que es algo que pueden hacer las comunidades autónomas, aunque es verdad que la capacidad para deportar es exclusiva del Gobierno nacional. Bueno, de hecho, le leíamos en las últimas horas a través de las redes sociales cómo denunciaba que todos los días pues nos encontrábamos con la misma historia y con las mismas noticias a raíz de ese apuñalamiento a un hombre de 30 años. Y esta mañana, eso fue el otro día, ayer, esta mañana nos hemos encontrado como un magrebí, porque su mujer no le preparó el té por la mañana, le metió una paliza. Evidentemente nosotros no queremos a personas que piensen que las mujeres tienen que ser serviles a ellos por el mero hecho de ser un hombre, y a esas personas las queremos deportar. Aquellos que se adaptan son bienvenidos, aquellos que respetan nuestra cultura son bienvenidos, aquellos que vienen a trabajar y a enriquecer el país son bienvenidos, pero los que vienen a delinquir o los que piensan que las mujeres tienen que ir 4 pasos por detrás del hombre, o que si se les pintan las uñas se las puede agredir, o si no te ponen la taza de té les puedes pegar una paliza, por gente así, como usted comprenderá, no las queremos en nuestra región. Pero lo que es sorprendente es el silencio absoluto
de los partidos de izquierda. No han convocado ni minuto de silencio, no han hecho ningún reproche. El único partido que ha salido a denunciar esta atrocidad hemos sido nosotros. José Ángel Antelo, le vemos este viernes y este sábado aquí en Madrid. Pues nada, muchas gracias por, como siempre, estar con vosotros y también, pues bueno, sobre todo que el domingo anuncio que ya hemos agotado todas las entradas para la comida con Santiago Abascal y, bueno, sobre todo nunca antes en un lugar como la Finca Buenavista, que es un lugar conocido en la región de Murcia, había llenado como se ha llenado hasta el día de hoy y tenemos problemas pues para decir a personas que no van a poder entrar. Quiero decir que el trabajo que se está haciendo desde la Dirección Nacional del Partido, especialmente Santiago Abascal, colocando a España en una posición de máxima relevancia internacional, todo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez y de lo que por desgracia hace Feijóo, porque tiene los mismos aliados, pues es algo que daña la reputación de España y que evidentemente nos coloca en una situación de debilidad. Tenemos a un líder, que es Santiago, que evidentemente con él al mando, pues España volvería a ser grande otra vez. Nuestra enhorabuena por ello. José Ángel Antelo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Contarles rápidamente algunas noticias en materia de inseguridad. 2 menores de edad han sido detenidos por el asesinato a un joven de 16 años, atención, en Córdoba. Todo ocurría ese sábado por la noche cuando ese menor recibió una puñalada profunda en el abdomen. Como decimos, 2 personas han sido detenidas, uno de ellos además puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya que vivía en un centro de menores tutelado por la Junta de Andalucía. Por otro lado, otro menor de edad ha sido arrestado también en una operación antiyihadista en España que ha terminado en total con un total de 11 personas detenidas. La Guardia Civil ha practicado estas detenciones en Pontevedra, en Madrid y también en Toledo. Los detenidos desarrollaban una intensa actividad en las redes sociales, contando incluso alguno de ellos con miles y miles de seguidores. Tras la apariencia de vídeos y de publicaciones sobre el entrenamiento físico, se encontraba precisamente esa intención de adoctrinar en el ideario yihadista. Por otro lado, este jueves hay una reunión entre la ministra Sira Rego y Fernando Clavijo precisamente para el reparto de menas en las diferentes comunidades autónomas en nuestro país. Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ya anunciaba en el día de ayer que esta iba a ser una semana muy decisiva. Posteriormente quedará por resolver el tema de la financiación, aunque el ministro Torres dice que bueno, que va a haber financiación y que el Gobierno de España está comprometido en ponerla. Por lo tanto, que yo creo que estamos ya en la parte final para despejar las 2 incógnitas y poder ir a reunirnos con los grupos políticos. O sea que en este caso yo creo que esta semana puede ser decisiva para definir el criterio de distribución y que la abogacía del Estado nos informe sobre qué tipo de forma jurídica tenemos que abordar. Formas jurídicas en tanto para saber si se puede hacer como un decreto ley o a través de una proposición de ley. En fin, lo veremos. Nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Creo que voy a medio inaugurar el ranking de palabras malsonantes. Palabras, pero no porque lo diga yo, sino porque así lo requiere esta crónica de Manicomio, así que no me eches la bronca. Porque el título que vas a leer es explícito. Sí, pero voy a hacer un medio, ¿vale? Lo voy a decir una vez y ya luego lo intercambiaré por otras palabras bien sonantes, porque luego vamos a ir hasta Barcelona, donde ahí Jaume Collboni está promocionando y quiere promocionar diferentes actividades en relación a la prostitución, ¿vale? Una de ellas es una putirruta. Esta es la media palabra que iba a decir y que dice que es una exposición que métete en la cama con una prostituta. Muy bien. Estas actividades, me vas a poner un pitido cada vez que diga algo. Vale. Estas actividades están relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y tienen actividades desde el 3 de marzo hasta el 21. Y bien, vamos a ver un poco el recorrido de lo que está produciendo esto, porque esto salió a la luz y el Partido Popular, Daniel Sirera, que es el líder del Partido Popular en Barcelona, pidió a Collboni que por favor por escrito le dijese cuánto le iba a costar, y en la red social de X dice que invitó a los barceloneses a meterse en la cama con la prostituta o a hacerse pues este tipo de rutas por el barrio. Y no es de recibo que el Ayuntamiento de Barcelona promueva actividades que normalizan esta forma de explotación de las mujeres. Pues claro, así sin más, yo me he metido un poco en la página web de este tipo de actividades
y vamos a ver qué es lo que contenía. El primero, pues el métete en la cama con esta mujer. La propia web te dice, ¿has hablado alguna vez con una mujer trans o con una mujer en situación de prostitución? Se trata de un mundo tabú, lleno de estigmas, precisamente porque la mayoría nunca ha interactuado con ellas. Pues lo que hacen es que la gente, el público, se inmerse, entre en esta realidad. Y por qué no propone acabar en la cama con una de ellas, la misma cama donde las mismas chicas trans que pasan la noche en el Camp Nou han expresado sus mensajes. Entonces, en este caso, esto es como una obra de teatro más o menos que lo que animan es al público a subir al escenario, meterse en la cama y tener un diálogo sobre lo que ellos dicen que es el tema tabú. Esta es una de las actividades que tiene y vamos a ver otra que es estas rutas que hacen por los barrios de Barcelona, el que dice que va a darse una vuelta, así es la página web, y contar las leyendas de la Barcelona disidente. Dice, descubrirás cómo desde el siglo XVII hasta nuestros días la prostitución, el colectivo LGTBIQ+, etcétera, etcétera, ha incidido en la vida y transformación de los barrios, por lo que animas a la gente por un módico de precio de 5,60. Esto es como cuando vas a una ciudad nueva, ¿no? Y tienes que decir, oye, pues vamos, descubrémosla. Pues en Barcelona lo que te proponen este tipo de calles, este tipo de actividades. Dice que verán las huellas a que sus protagonistas, en especial el colectivo de mujeres trans, han dejado en las calles a lo largo de la lucha por ocupar el lugar que la sociedad siempre les negó. Y además de esta ruta que hacen y promueven, hay otra actividad que es bendita paciencia, pero es el antónimo, ¿vale? El bendita lo incluyo yo, es como la vuelta que vamos a decir. No, es como empieza por P también. Pero bueno, dice que es un espectáculo de comedia feminista en el que una sola actriz, aquí está el cartel, utiliza técnicas de clown y presenta diferentes modalidades, diferentes visiones de un personaje creado a partir de voces de testigo del mundo de la prostitución. Dice que es perfecto para... esto es textual, ¿eh? Es perfecto para representar en sesión golfa, ya que es cultural, pero sobre todo divertido y gamberro. Claro, este tipo de actividades se van a mezclar con talleres para niños, de cómics, de manga, etc. Entonces, todo lo han metido en el mismo ámbito cultural. Hay una expresión que es Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Que al final la cultura pues nos puede gustar a uno, un cierto tipo de cine, cierto tipo de música, cierto tipo de teatro, pero lo que están presentando aquí es algo bastante explícito y al final mezclándolo todo con actividades de menores. Y lo que están haciendo también estos centros culturales donde se van a promover, el gobierno de Barcelona pagó 6,5 millones para la restauración de los centros del Kivitas donde se va a producir pues este tipo de espectáculos, lo pongo entre comillas, porque al final lo que se convierte es un poco en un centro ideológico, ¿no? Cultural. Pero claro, ellos utilizan cultura para meterlo todo en el mismo saco ideológico. Julián, ¿cómo lo ves? Pues mira, el tema de la promoción esta de la putivuelta de Colboni es de extrema gravedad, en fondo y en forma, pero es que mientras en España estamos promocionando putivueltas, ahora mismo estamos siendo testigos de una nueva guerra fría, de una nueva, antes hubo una carrera espacial, una carrera armamentística, ahora está habiendo una carrera tecnológica, una carrera digital, una carrera de innovación. Mientras Estados Unidos y China están compitiendo por la inteligencia artificial, por el blockchain, por el desarrollo tecnológico y digital, nosotros en España estamos promocionando putivueltas en Barcelona, matemáticas con perspectiva de género y en Europa con las putitapitas estas de las botellas que se te dan en la nariz cuando bebes. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Es que somos un país bananero, nos hemos descolgado del G20 y ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde está nuestro suelo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y ya os creo pido que además que evitamos las palabras más en esa guerra que has comentado entre Estados Unidos, China y con la llegada de Trump también existe una guerra social, una guerra ideológica, que es decir, oye, lo primero que voy a hacer, creo que lo han llamado Dove, la agencia esta que controla Elon Musk, es acabar con el despilfarro público, porque al final estas cosas que lo que están haciendo es degenerar a nuestros niños, lo que se está haciendo es sufragarlas con dinero público de todos los españoles. Pero ¿qué vamos a esperar también de un partido que abolió la prostitución y ese día se fue a celebrarlo de putas, ¿no? Es que es que es acojonante. Bueno, última y menos mal que no estáis a parejo hoy aquí, porque si no, vamos, os hubieseis quedado todos a gusto. ¿Y yo qué digo ahora? No, a ver, yo sí que voy a decir una cosa intentando no entrar en ese tipo de detalles, pero la única pregunta que haría es, ¿Colboni de qué partido es? PSOE. Con eso ya no haría más preguntas porque está muy relacionado en el mundo, según hemos visto por muchas informaciones. Y la segunda, lo que me asombra más es el tema de la ruta, ha sido fino, ¿no?
por los barrios de Barcelona que tradicionalmente se dedicaban a la prostitución. Pero claro, yo llevo 20 y pico años fuera de Barcelona, pero he vivido 20 y pico años allí. Y la manera de normalizar esos barrios que se consideraba que no eran normales, lo que se hizo es poner instancias oficiales cada ciertas calles, porque eso te exigía tener un guardia en la puerta, llámese Mossos d'Esquadra o que fuera, y eso, entre comillas, se hablaba de que limpiaba el barrio, con lo cual no sé exactamente de qué van a fardar de barrio anterior. Me asombra, porque se dedicaron a limpiarlos justo de ese tipo de gente. Y yo, desgraciadamente, muchos años en Barcelona vivía al lado del Nou Camp, sitio emblemático y precioso, pero que entre mi casa y el Nou Camp estaban todos exactamente lo que han dicho. Era justo la calle en que para pasar por el coche por la noche, cuando volvías de trabajar, tenías serios problemas para no atropellar a gente peculiar. Francás no deja pasar ni una, para hablar del Barça y es que vivía allí, no podía vivir. Si hubiera vivido al lado de Bernabéu hubiera tenido que decirlo con resignación, pero no era el caso. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia no nos traes para hoy? Pues de la farándula política de Barcelona nos vamos a ir hasta las megacárceles de El Salvador, porque había habido un encuentro entre Nayib Bukele y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, donde vieron una posibilidad para llegar a un acuerdo para que El Salvador, esa megacárcel que construyó Bukele, albergase a delincuentes de Estados Unidos, aparte de inmigrantes y delincuentes convictos, que ya tienen una sentencia y ha sido probada. Bukele, después de este encuentro, en su red social de X, publicó que han ofrecido a Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario, y dice que están dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra megaprisión, el CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario. Cuando inauguraron esta cárcel, que puede albergar hasta 40.000 pandilleros, Bukele lo que intentó hacer es erradicar básicamente los homicidios en el país, porque tiene la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, y cómo desde que él llega al poder en 2019 ha ido bajando esta tasa, porque es que en 2015 había 107,64 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en ese año hubo 6.656 asesinatos. Luego en el 2023 fue bajando la tasa, y ya en el que fue 2,4 por cada 100.000, que estamos viendo la diferencia grave en este caso para intentar quitar los pandilleros. También decir que Bukele, cada vez que va a detener o va a algún barrio, no es que se presente con 2 policías, sino también quiere mostrar su fuerza y su potencia, a lo mejor llevando a 300 militares para simplemente detener a 2 delincuentes y 2 pandilleros. Claro, esto marcaría también un inicio de algo muy grande en el sentido en cuanto a al intercambio de criminales, que ya hay cárceles que han albergado criminales de todo el mundo, pero esto también abriría una puerta. Ahora que desde que Trump ha llegado al poder ha insistido mucho en los problemas que tiene Estados Unidos y la inmigración ilegal, y que son los que cometen los delitos, el tráfico de drogas, etcétera. Por eso también el tema de los aranceles, que también ahora mismo está muy debatido y parece que va a haber un parón, pero claro, ahora Bukele y Trump son de la misma cuerda y ya se sabía lo que podía hacer, pero este pacto va a decir mucho para, sobre todo, en el sistema penitenciario. Esta es la cárcel en que se ven a todos trabajando, que he visto imágenes. De todos modos, Trump también ha hablado de llenar Guantánamo, Sí. Que la tiene al lado y que parece que tiene terreno también para... Y ahí no son muy amigos con el régimen cubano. Y además que El Salvador es el país con más población penitenciaria del mundo, después está Cuba y después Ruanda. Entonces y a pesar de todo esto, Bukele ha sido bastante criticado por las medidas que ha tomado, que pueden gustar más o menos, pero al final ha utilizado la fuerza para intentar sacar de los barrios a todos los delincuentes. Parece que sus ciudadanos no están muy enfadados, los que han quedado fuera. Entonces, que internacionalmente fuera, se habla. Es de los líderes en estos momentos, yo creo, más queridos que hay por su pueblo. Es verdad que has arrinconado una parte importante del pueblo. Yo, desde luego, sí es cierto que los 40.000 que hay ahí son todos pandilleros. Vamos, estoy totalmente de acuerdo con las medidas que está llevando a cabo. El problema es cuando pueda fallar ahí la presunción de inocencia, porque no es una cárcel como las que conocemos en Europa, todo lo contrario. Y si alguien tiene que pasar ahí, aunque sea un tiempo limitado siendo inocente, es bastante duro. Si no me equivoco, Bukele, cuando Donald Trump estaba de campaña, tuvo en algún momento algún rifirrafe con él,
porque Donald Trump le llegó a acusar de que muchos inmigrantes que estaban generando problemas en Estados Unidos provenían de El Salvador. ¿Sí? Entonces, ahí sí que es cierto que hubo bastantes roces. Creo que la decisión de Donald Trump de nombrar a Marco Rubio, secretario de Defensa, es brillante. Desde luego lo estamos viendo porque no hace más que viajar, está todo el día para arriba y para abajo, ya está visitando... Secretario de Estado. De Estado, efectivamente. Entonces, al final, además que sea de origen hispano, va a facilitar mucho las cosas y ya se están viendo las medidas. Por ejemplo, en México, que parecía complicado, se ha llegado a un acuerdo con Claudia Sheinbaum, y en otros muchos países se va a obtener seguramente lo mismo, y quien va a salir ganando va a ser Estados Unidos. Ahora hablaremos de la cuestión de los aranceles. Ayer un telediario de reconocido prestigio habría diciendo que Trump amenazaba con los aranceles y luego reculaba. No se han enterado de qué va la película. Trump no ha reculado. Trump ha usado los aranceles como disuasión a México, y ahora México son los que van a controlar la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, o te pongo aranceles o me controlas la frontera. Pero con tus tropas, con tus efectivos, Estados Unidos no va a poner un duro para controlar esta frontera. Vale, nosotros la controlamos. Han puesto 10.000 soldados mexicanos a controlar la frontera. Y así, de mes a mes. La pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer eso en Marruecos? ¿Cuándo vamos a dejar de seguirles pagando 30 millones anuales para que supuestamente vigilen nuestra frontera sur, y cada vez que nos quieren apretar, cada vez que quieren más dinero, abren el grifo, nos dejan pasar? Porque además no son marroquíes. La gran parte de la inmigración que está llegando son negros, con lo cual son del Sahel, vienen de más abajo, vienen de Mauritania, de Chad, de Níger. Marruecos, que nosotros le pagamos 30 millones de euros anuales para que no los deje pasar a España, cuando nos quiere apretar, abre el grifo. ¿Cuándo vamos a tener ese poder de decisión, de coerción, de disuasión, de decirle aranceles o nos controla la frontera? Bueno, creo que falta Gabriel mucho. Serrano, gracias por esas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Nos vamos precisamente con una cuestión que mencionabais antes, que es ese nuevo capítulo en la guerra entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Víctima o no. Al principio manteníamos una mínima relación. Alguna vez hasta nos escribimos por WhatsApp, pero no te lo puedo demostrar porque se ha borrado. Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que han desaparecido de su móvil conversaciones vía WhatsApp que mantuvo con el presidente Sánchez. 3, 4 conversaciones que mantuvimos han desaparecido. Dice que todas se produjeron en el contexto de la pandemia y que se resumen en sus intentos por no querer el cierre de Madrid. Ella ha dejado caer que hay algo más detrás de este borrado y lo vincula todo a lo ocurrido con el fiscal general del Estado. ¿Qué no estará utilizando? Igual que han borrado todas las conversaciones del fiscal, el que se ríe de la Guardia Civil y de quien hace su trabajo en España. Igual que han borrado todos los teléfonos de la Fiscalía, del entorno del fiscal, de esos funcionarios que me querían mandar gotitas de cianuro. Bueno, pues todo desaparecido, se roba, se pierden pruebas. En el Partido Socialista hacen de menos sus declaraciones. Ha estado absolutamente fuera de lugar, un comportamiento impropio de la que debería ser presidenta, que no dé más publicidad a unas declaraciones aberrantes. Las disputas entre ambos ejecutivos, central y regional, sin embargo, no son nada nuevo. Y este pasado fin de semana han ido a más. Sánchez salía en el cuerpo a cuerpo contra Ayuso. El resumen de la política que hace la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, como hace el Partido Popular allí donde gobierna, es el siguiente: es ser fuerte con el débil y ser servil con el poderoso. Aquí tenemos a la multinacional ultraderechista, que consiste en lo siguiente: yo te pongo una alfombra roja para que hagas negocio con los derechos de la gente y a cambio yo te financio pseudomedios digitales, tertulianos en las televisiones y también en las radios para expandir los bulos. Y lo hacía además desde Madrid, donde aspiran a gobernar en la presentación de Óscar López como nuevo líder de los socialistas en la comunidad. Y vamos con las últimas novedades que hay en materia de corrupción, de todos los casos que salpican al gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma mañana hemos conocido cómo el Tribunal Supremo ha pedido un informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. Le ha pedido el magistrado a la UCO que investigue precisamente ese crecimiento en su patrimonio. Por otro lado, La Razón, diferentes informaciones que se publican hoy interesantísimas. La Razón muestra cómo se extendían los tentáculos de la trama Koldo, incluso intentando cerrar un acuerdo, atención, millonario de mascarillas con Correos, el ente que entonces presidía Juan Manuel Serrano, amigo muy cercano
a Pedro Sánchez. Tanto es así que, según esta información, su entonces director financiero remitió un contrato que pudo haber incumplido la legislación vigente. Este intercambio de correos se produjo en abril del año 2020, según esta documentación que publica hoy La Razón. Por otra parte, The Objective muestra hoy cómo el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo una interlocución directa con el presidente de Guinea Ecuatorial, con Teodoro Obiang. Varios mensajes de WhatsApp que evidencian que existía una línea directa con esta dictadura entre finales del año 2021 y comienzos del año 2022, cuando ya no era, atención, ministro de Pedro Sánchez, cuando ya no formaba parte de ese gobierno. Y la última de las informaciones que resaltamos en estos momentos es en base a las cuentas del propio Partido Socialista, que muestran cómo aumentan justo cuando Víctor de Aldama dice que se habrían cobrado mordidas para financiar las campañas de Ferraz. Fíjense, cuenta precisamente el debate como el PSOE contó con ese aumento de su financiación privada de 5 millones de euros durante ese mismo periodo temporal. Esas finanzas, según esta información, revelan que en el año 2023 el Partido Socialista ingresó un total de 29,5 millones de euros entre las cuotas de afiliados, aportaciones de cargos públicos y donaciones. De estos fondos, en comparación con los del año anterior, destacaría ese ingreso extraordinario de 5 millones de euros. Concretamente, esa partida denominada Productos de Actividades Propias, los socialistas pasaron de recibir 10.000 euros, tan solo 10.000 euros en el año 2022, a recibir 5,7 millones en el año 2023. Pero eso se tendrá que justificar de alguna manera, porque el Tribunal de Cuentas analiza estas cuentas y si es financiación privada no sé qué nivel hay, pero hay un nivel a partir del cual tienes que saber quién ha financiado, ¿no? Porque si no, el truco que se hacía antes, montabas una cena, pasabas una especie de hucha y decías que habían depositado 5 millones de euros en la cena, y como no era demostrable, ya estaba, y así colaban todo, y entonces en un momento determinado, eso se hacía, porque esto lo he visto yo, no 5 millones de euros, no, pero el procedimiento sí, no sé lo que ponían, pero después se limitó eso para que no se pueda hacer, con lo cual por esta vía no puedes. A mí me extraña que sean tan inocentes de meter la pata, porque en general, si eres capaz de tener financiación extra, también eres capaz de tener blanqueamiento extra, un mixto personal y peculiar, y además conociendo que tienen amigos en Dominicana y en Marruecos y en esos sitios, no creo que sea muy difícil, pagando la correspondiente mordida, que te lo resuelvan, pero no sé. Sí, yo considero, y ayer me sorprendió, porque has leído noticias de ayer, de hoy, de última hora, muchos diarios digitales están dando todas las últimas horas del proceso, todas las informaciones nuevas respecto al gobierno de Pedro Sánchez que la acorralan, y sin embargo, cuando yo ayer estaba viendo las noticias, veía que las portadas, los titulares y los informativos abrían sobre todo con el caso de Rubiales o con cosas que ahora mismo... las teles hablas. Las televisiones, sí, claro, no totalmente. existe eso. No, todas estas noticias han pasado desapercibidas. No existe. Efectivamente, y sin embargo yo creo que la situación, pese a que la sensación general es de que el caso Begoña es pasado, la situación ahora mismo es más reveladora que nunca, y el gobierno está más contra la espada y la pared que nunca. Pero sí que es cierto que mencionabas el Tribunal de Cuentas, a mí me preocupa mucho que cada vez sean más las instituciones que estén dando pasos hacia ser más controladas por el gobierno de Pedro Sánchez. Eso es el riesgo. No sé si va a dar tiempo a que se sepa toda la verdad de esto. Estamos viendo, por ejemplo, empresas públicas que ya fueron tomadas desde el momento en el que Sánchez entró a la Moncloa. Lo estamos viendo con empresas también privadas y que tienen un gran capital tanto de información como de patrimonio nacional, entonces... Y publicidad. Y mucha publicidad, efectivamente. Y ya hemos visto además lo que son capaces de hacer con otros casos anteriores que dieron mucho que hablar durante décadas, como los ERE. Ayer, por ejemplo, en La Gaceta publicábamos que, según la propia Wikipedia, los ERE fue todo una invención. Es decir, que ya ha llegado un punto en el que, pese a que no se ha hablado en exceso de este asunto, ha quedado en el relato que los ERE fue una invención de la derecha para hacer daño al Partido Socialista y que nadie robó y que no existió corrupción allí. Eso ni siquiera ha dicho el Constitucional, eso, ¿eh? No, pero también es cierto que Wikipedia puede modificarlo. Pero que se sepa que el Constitucional no ha limpiado los ERE. El Constitucional lo que ha dicho es que la sentencia
creo que del Supremo o de la Audiencia, no lo sé, que la sentencia tenía que corregirse por algún matiz, no que no existieran los ERE pero a ni nivel que de nadie los relatos sí robara. que el Partido Socialista No, lo ha pero aprovechado pero para hay que intentar irlo blanquear la recordando, imagen de- porque al final queda eso, queda que los ERE han pasado, ya no existen. Joder, sí existen. Nos Existen. tenemos que ir rápidamente a la última pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Recta final del programa y apunten esta fecha, 22 de febrero, sábado, a las 12 del mediodía, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el famoso y único Requiem de Mozart y el concierto para piano número 20 también de Mozart. Ramón Torrelledo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, una pasada. Ilusionado. Tú lo has dicho. supongo. Sí, estamos ya de ensayos. Pues fíjate, como no vas a estar ilusionado si estamos hablando de la obra que fue el último suspiro de un genio, Mozart. Fue como el Requiem para Mozart, de Mozart para Mozart. Y una obra que ha quedado como un legado eterno. Llevamos más de 200 años con él y es una obra maestra conmovedora, una obra maestra de emociones. Y toda la gente que ve la partitura, estoy seguro que muchos no han ido a un concierto. Si la gente va a ver un partido de fútbol y paga 100 y pico euros y va a ver estas cosas, yo les invito a que vayan a ver la mayor experiencia de su vida emocional, y va a producirse el día 22 de febrero a las 12 del mediodía. Y si no han ido nunca, no sé si lo van a agradecer, pero no va a ser un día baladí en su vida. Bueno, Ramón, la historia de la música, de la cultura europea no se entendería desde luego sin Mozart. Imposible. Todos vamos chupando del anterior, y de Mozart ya chupa todo el mundo. Hay unos pilares que son Bach, Mozart, Beethoven, principalmente, y los anteriores a Bach también. Y da gusto de tener siempre esa posibilidad de abrir una partitura y estar aprendiendo de cómo se compone. Por eso es que una vez que tienes una partitura como el Requiem de Mozart en la mano, decir que eres compositor lo tienes que decir con una boca muy pequeña. Por eso me llama mucho la atención todos los compositores, entre comillas, del pop, que componen 12 obras en 2 años. Y yo, mis composiciones y tal, joder, es que no conoces que Monteverdi compuso 1600 obras al año, componía. Entonces hay que ser muy modesto en la vida, en muchos frentes, en la política, en todo, y en el comportamiento humano. Hay que tener cultura y saber hablar en el momento exacto y en el término exacto, porque es que si no, haces el ridículo. Aunque la gente no lo desconozca, estás haciendo el ridículo. Y Mozart, conociéndolo, no puedes decir que en 2 años has compuesto 12 temitas. No puedes decir. De 3 minutos, sí. No 12 temitas de hora y media. Ramón, quiero que nos hables de un gesto muy bonito, y es que has invitado a una orquesta de Catarroja. Es verdad. Fíjate esas cosas. Han pasado muchas cosas con la riada de aquella zona, pero los conservatorios, muchos han quedado destruidos, y me llamaron del Conservatorio de Catarroja a ver si, sabiendo el concierto y el Requiem, etcétera, a ver si podrían participar en el concierto, porque es que se han quedado sin conservatorio, eso lo que implica puestos de trabajo, estudios de infinidad de niños, etcétera, y tenían miedo a instrumentos destruidos, todos los instrumentos del conservatorio destruidos, siguen destruidos, y tenían miedo a que esto se olvide, por ser músicos, y ya llevamos en este país centenares de años olvidados, ya con esto podían quedar un poquito más olvidados. Entonces me llamaron de Catarroja y me hizo muchísima ilusión. ¿Sería posible que algunos músicos del conservatorio tocásemos en ese concierto? Un placer. Y así va a ser. Parte de la orquesta van a ser 15 músicos que vienen expresamente desde allí a participar en este concierto. Testimonialmente, y nosotros lo sabemos, y les tocaremos el himno a Valencia, como no puede ser de otra forma. Y es un gesto que desde luego te engrandece. Por otro lado, quería preguntarte, ¿qué supone para ti volver a dirigir a Rosa Torres Pardo? Es el reencuentro con una amiga, y es el presentar en el auditorio a una de las personalidades de la música de este país, Premio Nacional de Música,
un corazón como pocos y una musicaza. Cada nota que da está lleno de subtexto y un placer. Y encima hacer el número 20, porque ese es el elemento de unidad del concierto, bien digo. Porque ambas obras están en la tonalidad de re menor. Y para los músicos y para la música, la tonalidad de re menor es la tonalidad del dolor, de la melancolía. Y teniendo en cuenta, si sumamos este detalle, esta circunstancia de Catarroja, en fin, y este re menor nos une, pues hace que el concierto esté cargado de valores que para los músicos dicen mucho. Nosotros, un músico que vea re menor, sabemos de qué va la cosa, y Mozart escribió 3 obras en re menor: el concierto número 20, el Don Giovanni en re menor y el Requiem. Bueno, Ramón, después de escucharte en estos últimos minutos, ya no sé si nuestros espectadores todavía no han quedado convencidos de que este 22 de febrero tienen que acudir al auditorio. No sé qué es lo que más se le puede decir. Pues nada, que vosotros refrendéis que vais a estar en el concierto. Y Francas ya ha estado en varios. Siempre yo creo que he estado en todos, pero puedo haberme perdido. Por eso no he querido decir todos. Y este menos, porque como ya dije la otra vez, como tengo muchos recuerdos de Ros Marbà, mi padre que se dedicaba, que trabajaron mucho eso, es un concierto especial, el Requiem de Mozart. Pues fíjate, yo descubrí el instrumento, la orquesta, por Ros Marbà, cantando la segunda de Mahler, en el coro de la segunda de Mahler, y dirigía a Ros Marbà, y ahí supe lo que era un director de orquesta. Fíjate. Hasta entonces tocabas el piano, eras músico, pero pensabas que el director de orquesta es que hace así, es una coreografía y tal. Y cuando estuve trabajando tanto tiempo con la Orquesta Nacional de España en esta segunda de Mahler, me entró la afición por la dirección de orquesta, porque por fin supe lo que era dirigir una orquesta. Yo no supe esto porque no tengo ni idea, pero con Ros mucho trato, sí. Nada, ¿Dónde compramos las entradas? En el Corte Inglés. Como siempre, es el gran recaudador de la cultura de este país, y en este concierto también. Lo pueden hacer vía telefónica, creo, y también yendo a los diferentes centros y personalmente pueden adquirir las entradas. El 22 de febrero a las 12 del mediodía, fíjate qué plan, 12 del mediodía, concierto y a almorzar con una sensación interior, con una profundidad, con una dimensión humana y con los suyos y con el resto de la gente, que va a ser un sábado totalmente diferente, estoy seguro. Desde luego que sí. Ramón, gracias, nos vemos allí. Ahí será. Vamos con otro asunto. Nos fijamos ahora en un ministro, el ministro de Asuntos Exteriores, de José Manuel Álvarez, porque ha sido muy comentado ciertos nombramientos que ha estado haciendo en estos últimos días. María, muy buenas tardes. De nuevo, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Pues hay polémica y mucha en torno a los nombramientos y ceses de los diplomáticos, concretamente el de los embajadores. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, está en el punto de mira tras haber destituido en menos de 3 semanas a 7 embajadores distintos. Entre esos ceses se encuentra el embajador de Croacia, Juan González Barba, por escribir un artículo a favor del rey, o el de Bélgica, Alberto Antón, por supuestamente dormirse durante una conferencia. Ayer se hizo público uno nuevo, el del embajador de Corea del Sur. Este cese en concreto llamó bastante la atención porque ha llegado unos días después de que se reuniese con Isabel Díaz Ayuso, quien quiso verse con él para interesarse por las oportunidades de negocio creadas tras su viaje a ese país. Tras ese encuentro, Exteriores filtró al país su sorpresa porque dicen que no habían sido informados. Algo que todos estos embajadores tienen en común es que ninguno de ellos llevaba más de 3 años en el cargo. Ante esto, ha sido la Asociación de Diplomáticos Españoles quienes han remitido sus quejas al ministro Álvarez. En una carta enviada el pasado jueves pedían que la selección de candidatos debía de ser previsible y transparente, cumpliendo con unos plazos determinados y conforme a criterios objetivos y no arbitrarios. El ministro de Exteriores se defendió ayer asegurando que desde su cartera buscaban elegir siempre a los mejores para el puesto. No hay unos plazos máximos ni mínimos para serlo, y lo que se intenta en todo momento es situar a la mejor persona en un país, en un contexto determinado, para una misión determinada. Y el embajador deja de serlo y no se va a la calle como si esto fuera una empresa privada. Viene a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y pasa a ser un colaborador mío.
Sin embargo, estos ceses han sido tan sonados que se han hecho eco medios internacionales como The Times, el Daily Mail o el diario turco Nefes. Todos ellos aseguraron que la decisión de Álvarez era por motivos personales en vez de profesionales, algo que vuelve a dar una imagen bastante negativa de España a todo el resto del mundo. No es para menos. Gracias, Marien. En fin, estamos viendo cómo los diferentes nombramientos que se realizan por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no están exentos de polémica. En este caso, pues estos que ha realizado José Manuel Álvarez, que ha tenido eco incluso en el propio diario El País, pero que desde luego tampoco parece estar mucho en el debate. Pero en fin, vamos llegando al final de este programa y no quiero despedirnos en el día de hoy sin que hablemos del mercado laboral, porque esa misma mañana conocíamos los datos del empleo correspondientes al primer mes del año, correspondientes al mes de enero. Las principales grandes conclusiones: que España ha perdido 242.000 empleos en este peor enero desde la pandemia, una subida del paro de 38.000 personas en tan solo un mes con respecto al mes de diciembre. La cifra de desempleados supera ya los 3,9 millones, más de 700.000 fijos discontinuos están además inactivos y, sobre todo, también importante, la destrucción de empresas. Tan solo en este mes de enero, en estos primeros 30 días del año, se han destruido más de 8.000 empresas. Sin embargo, Elma Sainz, la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, habla de muy buenos datos. Hoy hemos conocido los datos de afiliación del mes de enero y podemos celebrar que hemos superado los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Unos datos que hay que tener en cuenta de manera desestacionalizada, quitando el efecto calendario por el mes del que estamos hablando. Con este dato histórico podemos decir que hemos superado más de medio millón de personas incorporadas al mercado laboral en el último año. Bueno, Francas precisamente también hablaba de Esta es de la que he datos. hablado al principio, no es que no sé cómo se llama y tengo que reconocer que tampoco me interesa mucho, porque van cambiando, sale una, sale otra, me da igual. Creo que saben de empleo lo mismo que yo puedo saber, no sé, de bitcoins en Japón. O sea, nada. Bueno, pero desde luego lo que demuestran estos datos, fijándonos Que un mienten. poquito más allá en esa letra pequeña, es que el mercado laboral actualmente en nuestro país no es para nada estable. De hecho, mencionaba Julián, esos 500.000 jóvenes que se marchan de nuestro país. Nuestros jóvenes, de hecho, siguen liderando la tasa de Sí, paro pero juvenil. déjame dar datos que no he dado antes para no alargar la Adelante. introducción. Indefinidos a tiempo parcial, 2.519.117. Y fijos discontinuos, 768.851. ¿Vale? Y sobre todo el dato que he dado, el 40 y pico %, son, eso como se llama, precarios. Porque esa señora ha hablado de que España ya el precario ha pasado a la historia. Pues estamos en récord de precarios. Bien. Bueno, es un poco lo que comentaba antes. O sea, hay 4 millones de parados, pero necesitamos 250.000 inmigrantes anuales para que el sistema de pensiones sea sostenible. Todos sabemos que los inmigrantes que están entrando en España no van a pagar las pensiones. Pero además, en algún momento habrá que abrir el melón de cómo está confeccionado el paro en España, porque es un error que el paro sea un subsidio, o sea, que el subsidio que se presta sea al desempleo. El paro debería ser un subsidio al empleo, debería estar dirigido a generar empleo. Es decir, oye, yo, Estado, le pago a una empresa el salario de un parado para que se ponga a trabajar, para que empiece a producir más bienes y servicios, para que ponga más bienes y servicios en circulación y ayude a bajar el efecto de la inflación. No puede ser un subsidio a la persona que no está trabajando. Debe ser un subsidio a las empresas para que contraten a las personas, para que pongan trabajadores en el mercado laboral y, por tanto, fomentar no solo el crecimiento económico, sino la disminución de esos parados. Al hilo de esto también tenemos en cuenta que el Gobierno de España camufla estos datos con los fijos discontinuos. Es decir, una persona que se da de alta un mes, está 11 meses inactiva, esa persona es indefinida y no computa estos efectos. Es de risa. Sí, esto es muy viejo. Al final siempre se ha dicho que a la izquierda la votan los pobres y a la derecha los ricos. Entonces, si tenemos a la izquierda para ganar necesita que haya pobres. Y es mucho mejor tener a una persona de clase media-baja que viva de las subvenciones que le proporciona un gobierno, a tener emprendedores, a tener empresarios que hagan que el país crezca. Algunos datos que no hemos dado pero que me parecen súper relevantes es que, bueno, una vez más lideramos las tasas de paro juvenil, las tasas de paro femenino en toda Europa, por lo cual, bueno, en ese sentido sí que es cierto que vamos como un cohete y que siempre quedamos primeros. Ahora, si no me equivoco, nos está empatando Rumanía, pero está la cosa bastante ajustada. Y otro melón, tú has abierto el del paro, que creo que es muy importante que tarde o temprano
se va a tener que mencionar es el de las pensiones, porque al final las pensiones constantemente se están subiendo en torno al nivel de vida, al IPC, ahora con el decreto Omnibus se han vuelto a reforzar y sin embargo lo que se está viendo es que cada vez hay menos gente. Esas personas que, sobre todo las que ahora van a acceder a la pensión, se van a jubilar, etcétera, pertenecen a una generación de baby boom, una generación que es mayoritaria y que a la vez también es una generación que decanta elecciones, ¿no? Porque es el momento histórico en el que más hijos tuvimos, así de forma reciente. Entonces va a ser muy difícil llegar a un equilibrio para que los partidos políticos en el sistema democrático actual puedan entender que darles más a los pensionistas les vaya a hacer ganar votos, pero sin embargo va a ir en detrimento de los que ahora son más jóvenes y tienen que cotizar, ya que ni están teniendo hijos, ni los inmigrantes que están llegando, porque la mayoría son de forma ilegal, pueden cotizar, como mucho pueden trabajar en negro, pero eso no se va a ver reflejado en las pensiones. Y es un problema del que ahora mismo no se está hablando de forma directa, se está intentando tapar, sobre todo en las televisiones generalistas, ya se está empezando a hacer mención a través de determinados influencers a los que intentan vender como que no saben, pero yo creo que es una cosa bastante sencilla, ¿no? Al final cada vez hay que mantener a más personas y cada vez hay menos personas para mantenerlas, simple y llanamente eso. Habrá que encontrar una solución porque si no tengo la sensación de que el sistema tarde o temprano va a quebrar y creo que va a ser más temprano que tarde. Sí, pero aquí creo que fue José Ramón que trajo un estudio y si la Comunidad de Madrid pidiera la independencia, cosa que no estaría igual mal pensado, conseguiríamos que las pensiones se pagaran directamente sin déficit. Porque claro, Madrid, solo Madrid. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque si generas empleo, generas economía, acabas pagando las pensiones. ¿Cuándo no puedes pagar las pensiones? Cuando no generas empleo ni generas economía. Y como tú te has metido en un jardín interesante, que es lo de las prestaciones del paro, y solo yo, ayer mismo en Voz Populi, las prestaciones del paro se disparan a 23.000 millones de euros. Y además da otro dato muy interesante, que el año 24, o sea, que justo es el que acabamos de pasar, las prestaciones crecieron un 6,2% más que el año anterior. Con lo cual el gobierno vende que tiene mucho trabajo todo el mundo y que no hay paro, pero las prestaciones suben, entonces uno de dos falla algo. Si disminuye el paro y suben las prestaciones, y el paro no parece que haya subido mucho lo que cobra un parado, pues entonces tenemos un problema, una vez más, de información dudosamente real. En enero se generaron en total 1,21 millones de contratos, pero claro, de todos ellos, 705.690 fueron temporales. Es decir, solo el 21% eran contratos indefinidos, que es lo que consideramos que te da cierta estabilidad como nación para poder crecer. Y si miras horas trabajadas, te darás cuenta que son contratitos. Claro. Porque si no, no puede ser que cada día... Y ahí es donde luego viene la ayuda, porque con un contratito seguramente no puedas sobrevivir. Y es cierto que en la Comunidad de Madrid, digamos que los datos están un tanto adulterados porque el empleo que se está generando es público, con lo cual no arregla el problema, porque es más gasto. Recordemos que el Estado no genera renta, sino que la consume, con lo cual si el empleo que se está creando es público y hay más parados, el gasto solo no para de subir, con lo cual tenemos que abordar efectivamente, coincido con Unai, un sistema, una reforma integral de no solo las pensiones, sino de la economía, el estado del bienestar al que nos hemos dado, que funcionaba, pero que el bipartidismo ha pervertido absolutamente. Garamendi, contra la decisión de la reducción de la jornada laboral que se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros. Que desde el mundo empresarial siempre estaremos de acuerdo con el diálogo social, pero no con el monólogo social. No compartimos lo que se va a aprobar hoy, simplemente irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas. Y en página internacional, cumbre informal, la de ayer, una reunión en la que participaban los 27 en el marco de esta nueva situación mundial, con esos aranceles que el propio Donald Trump ha ido anunciando durante estos últimos días. La Unión Europea apuesta por esa negociación con el presidente de Estados Unidos para evitar esa guerra comercial, pero atención, porque von der Leyen lanzaba sus avisos de que la UE responderá firmemente si aplica esos aranceles. The European Union is prepared for a robust but constructive dialogue with the United States. But we also recognize potential challenges in the relationship with the United States, and we are ready for that. When targeted, unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. Al final,
Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. Bueno, de lo que se olvida es que México va a enviar a unos 10.000 soldados a esa frontera con Estados Unidos para impedir el paso de migrantes. Una cosa llamativa, y ya os dejo que comentéis hasta el final del programa, que en esa cumbre informal de los 27, sabiendo además que se producía en medio y con Donald Trump como tema central, todos los líderes europeos comparecieron al término de la misma para informar en rueda de prensa, y nuestro presidente Pedro Sánchez no quiso hacer ningún tipo de valoración. Es un detalle, yo lo cuento. Es el líder del no. Es el líder del no a Trump, con lo cual no va a valorar nada, supongo. No sé, es una tontería más, supongo que para destacar, porque cuando eres el único de algo, en general decían en mi pueblo, háztelo mirar. Julián, y luego Unai. La Unión Europea está claro que no va a dar una respuesta contundente porque no tiene voluntad propia. La Unión Europea es un conglomerado de 27 estados soberanos. Por tanto, cada uno con sus propios intereses. No dio una respuesta contundente y unánime con el tema de Ucrania, no la va a dar con Trump. Era lo que comentaba antes del tema de los aranceles de Trump, que ese poder de disuasión que tienen los aranceles, que es México ya ha dicho que va a controlar la frontera, porque además México tiene un problema añadido, y es que por México atraviesa toda la inmigración que viene de Hispanoamérica, por el paso del Darién. Significa que México, si no los van a dejar transitar a Estados Unidos, México va a tener que cerrar también su frontera sur con el país colindante, y se los va a tener que comer el siguiente. Y de ahí al siguiente, y ese problema se va a arreglar, porque México no tiene capacidad, porque no son solo inmigrantes mexicanos, son todos los que vienen, México no tiene capacidad de absorberlos, y México va a ser el primero que no solo va a controlar la frontera con Estados Unidos, sino que va a controlar su frontera sur. Sí, bueno, yo en su momento ya me sorprendió ver que López Obrador tuviese tan buena relación con Donald Trump. Esto era algo que rompía un poco ese eje ideológico, ya que uno era de la izquierda, si no me equivoco, el Partido de los Trabajadores, y Donald Trump todo lo contrario. Pues el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, y sin embargo, por la cercanía, ¿no?, que tiene con Estados Unidos y por la influencia que tiene Estados Unidos sobre México, se vio obligado a respaldar a Donald Trump hasta tal punto de reconocer incluso, si no me equivoco, que le habían robado las elecciones. Él fue de los presidentes, igual que Vladimir Putin, que salieron en 2020 a denunciar que a Trump se le estaba censurando en las redes sociales y que había sido todo una patraña y una mentira, ¿no? Es evidente que Europa ahora mismo no puede competir con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mercados en todo el mundo y ahora mismo la guerra comercial a la que estamos yendo, cada vez más clara, se vio sobre todo con la inteligencia artificial, es China versus Estados Unidos. Y ahí Europa lo que tiene que tener muy claro es con quién quiere estar, porque no puedes llevarte mal con todos. Con el gobierno demócrata era muy sencillo, al final tenían unas ideas, tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Demócrata, como los socialdemócratas, bastante alineadas. Sin embargo, ahora que se está viendo que la llegada de Donald Trump y sobre todo la influencia de Elon Musk en redes sociales está también cambiando mucho Europa, lo vamos a ver próximamente en Alemania, se está viendo en el Reino Unido y en otros países en los que quiera entrar posteriormente, pues Europa también tiene que ver en qué se va a convertir. Pedro Sánchez creo que cada vez va a estar más arrinconado, el socialismo se está yendo de Europa, quedan pocos países, si no me equivoco va a quedar solo España después de las elecciones alemanas y evidentemente querer hacer el show de ser el líder antitrumpista y el socialista verdadero no le va a funcionar. 20 segundos, Juliana, has dicho que Europa no responderá unitariamente. Creo que el propio Donald Trump no tratará a Europa unitariamente, sino país por país. Ya ha dicho que Meloni no le quiere poner... De acuerdo, Donald Trump tiene aliados como mandatarios europeos. Nosotros nos ha dicho que igual nos pone el 100%. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. En Dando Caña nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales y que el mejor debate de la tarde aquí en la redacción abierta con Xavier Orcajo. Que tengan un feliz martes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.